Estado Nacional. Hoy en Estado Nacional analizamos el acuerdo en materia de pensiones que consiguió el gobierno con parte de la oposición. ¿En qué consisten los cambios? ¿Aumentará el aporte solidario? Las AFPs acusan que se está dando un salto al vacío y con mayor costo. También miramos la crítica situación que han vivido los habitantes de Osorno por el corte de agua potable. El alcalde acusa que el presidente Piñera fue engañado sobre la reposición del suministro y crecen los cuestionamientos a la concesión de la empresa. Y en la entrevista del día vamos a estar junto al ministro del Trabajo, Nicolás Montt. Comenzamos de inmediato con la entrevista de hoy acá en Estado Nacional, que ustedes pueden escuchar a través de Radio Duna 89.7 y también de 24 Play, en la que vamos a estar conversando acá con un personaje clave, pero por supuesto, como cada domingo, acompañados con el periodista Rodrigo Álvarez. Rodrigo, ¿qué tal, Mati? ¿Cómo te va? Buen día. Y como les decía, un personaje clave y que tiene que ver también con un tema muy importante para todos nosotros, que son las pensiones, porque se está discutiendo esta reforma en el Congreso. Está con nosotros el ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Montt. Ministro, ¿cómo está? Muy bien, muy buenos días. Hola, Rodrigo. ¿Qué tal, ministro? Bien, pues aquí estamos. ¿Muy cansado después de toda esta semana? Intensa semana. Sí, intensa semana. Me imagino que con cuenta alegre después del acuerdo que se consigue en el Congreso, al menos en la Comisión del Trabajo, ministro. Pero mi pregunta apunta justamente a eso. ¿Qué tan flexible tuvo que ser usted, un concepto muy utilizado en la semana además para su persona, qué tan flexible tuvo que ser usted para conseguir el acuerdo? ¿Y cuánto se desdibujó la idea original que tenía el gobierno en esta materia para seguir avanzando? ¿O cuánto más se va a desdibujar esa idea principal que tenía el gobierno respecto a la reforma de las pensiones? ¿Cuál es la verdadera razón por qué en Chile tenemos que hacer esta reforma a las pensiones? ¿Es porque está en el programa de gobierno del presidente Piñera? ¿Es porque es una bandera política? No, es porque es una necesidad urgente. Primero lo debimos haber hecho hace mucho tiempo antes. Tiene que ver con que estamos envejeciéndonos más rápido, tiene que ver porque estamos cotizando muy poco. Estaba recién leyendo en el diario, Francia tiene una cotización que supera el 40%. En Chile estamos cotizando para pensiones el 10%. Debimos haberlo hecho mucho antes. Por tanto, es una urgencia hacer esta reforma a las pensiones. ¿Y había que ceder? No. Dada esa urgencia, la pregunta de fondo es, ¿qué es lo principal de nuestro sistema de pensiones? ¿Por qué nuestro sistema de pensiones hay que subirlo? ¿Y qué es lo que hay que preservar? Lo más importante de esta reforma es que reconozca que el ahorro para las pensiones es de los trabajadores y que el trabajador tiene derecho a esa cotización, tiene derecho a tomar ciertas decisiones dentro del marco legal porque es su plata. Y que esas pensiones también sean altas una vez que la persona jubile. Y que esas pensiones jubile. sean altas. Y para eso hay que tomar una serie de decisiones. ¿Cuánto aporta el Estado para mejorar esa pensión? ¿Qué garantías tiene el sistema o la institucionalidad para que se inviertan bien? Todo eso es el corazón de nuestra reforma de pensiones. Y se mantiene intacto. Lo que ocurre aquí es que llevamos 7 meses debatiendo algo que es importante, pero no es lo fundamental. ¿Qué institucionalidad administra? Si es pública, si es privada. Si es pública, ¿ella es la que hace la inversión físicamente o ella es la que fija las directrices? Por supuesto que es importante, pero lo fundamental es que la plata le llegue a los pensionados y que esté bien invertida. Por eso, contestando la pregunta, el corazón de la reforma es mejorar las pensiones de los adultos mayores, se ha mantenido intacto, y lo vamos a mantener intacto hasta el último día, garantizándole a todos los trabajadores, quien sea que la administre, sea pública o privada, la cotización, que esa plata es de él y que se va a invertir con los mejores instrumentos de rentabilidad al menor costo posible. Pero en ese CD, para conseguir este acuerdo, para seguir avanzando, hay algunas cosas que dejaron de estar, ministro. A eso me refiero. ¿Esta es la reforma que usted hubiese querido? Yo creo que es la reforma que el país necesita. Por supuesto que nosotros tenemos un acuerdo político para darle viabilidad a esta reforma que implica excluir de la administración del 4% adicional a las AFP y me parece que nada de eso altera el objetivo y el corazón de la reforma en el sentido de que los recursos, no por estar en un consejo público, van a estar menos cuidados ni se van a invertir de peor manera. Nuestro resguardo al crear este consejo público es que estos recursos se inviertan correctamente, con la máxima rentabilidad que se establezca, atención, con las mismas reglas y exigencias que hoy día se le exigen a la AFP. Es decir, todas las normativas, todo el régimen de inversión, todas las exigencias de transparencia y de conflicto de interés se le va a exigir al Consejo Público con la misma rigurosidad que se le exige a la AFP. Y atención,
se le va a exigir la responsabilidad a la gente de inversión con la misma dureza y estrictez que Sí, se le exige ministro, a cualquier entidad. En ese mismo sentido, usted menciona ahí el hecho de que van a quedar excluidas las AFP de la administración de este 4%. Y lo que dicen desde la AFP es que aquí se trata de un capricho político, que por esa razón los afiliados van a terminar pagando una doble comisión y que además aquí no hay ningún criterio técnico para esto, solo político para terminar creando un sistema más complejo. Vuelvo a lo mismo. Nosotros tenemos que darle viabilidad política a la reforma de pensiones. Algunos, y a una mayoría del Congreso, definitivamente no quieren que esta plata o cotización adicional vaya a la AFP. Y eso no puede ser un motivo que tranque y que finalmente no hagamos reforma previsional. No puede ser. ¿Tienen razón entonces las AFP al decir No, que no es un estoy criterio diciendo político, eso. no Estoy diciendo técnico? que el realismo y la responsabilidad política a nuestro gobierno lleva a decir, mire, tenemos que llegar a un acuerdo para avanzar. Ese acuerdo implica que el 4% de cotización adicional no lo administran ni directa ni indirectamente la AFP, pero no implica ceder en algo fundamental, que es, uno, que la plata es de los trabajadores y dos, que se van a invertir en los mejores instrumentos de rentabilidad, garantizando el buen uso y garantizando que el costo sea el menor posible. Por eso es que hemos insistido que este Consejo Público, con todas las atribuciones y con todas las exigencias, licite entre los mejores gestores y al menor costo, porque al final, no nos olvidemos de una cosa, el 70% de la pensión es rentabilidad y el 30% capital. De tal manera que no porque esté en un consejo público vamos a permitir que no dé la adecuada rentabilidad a esa inversión. Vamos a exigir absolutamente que los expertos sean los que administren esto para que se beneficie el trabajador. Vamos a la administración del Consejo Ministro. Está claro que para una persona común y corriente, como la que nos está viendo a esta hora en la casa, va a tener que pagar una comisión por su rentabilidad en la AFP y por este 4% también va a tener que pagar una comisión, me imagino. El costo del Consejo Administrativo, de esto que estamos hablando, va a ser directamente desde el fisco, ¿no? Desde el Estado. Solo en cuanto al ente público, ¿y de cuánto estamos hablando en años, más o menos, cuánto será el costo para el Estado? Mire, todo el funcionamiento del Consejo Público va a ser financiado con la ley de presupuesto, es decir, por el Estado. El informe financiero habla en un primer informe de cerca de 1.500, 1.600 millones de pesos. ¿Anuales? Sí. O sea, algo así como 130 millones de pesos mensuales. Más o menos, Un poquito más, un poquito menos. Eso de cargo fiscal. Sí. Hemos tomado ciertas decisiones que son fundamentales para que el trabajador no tenga que pagar dos veces. Por ejemplo... Pero antes, ministro, sí. ¿pero no le parece una cifra baja, 130, 135, cuando usted acaba de decir que van a estar los mejores de los mejores en este consejo? Lo que pasa es que queremos ser lo más eficientes posible, precisamente para que todo el esfuerzo fiscal vaya no a burocracia, sino que al bolsillo de los pensionados. Esta es la reforma de pensión más cara que ha hecho el país desde que se creó el sistema AFP. Son 3.500 millones de dólares en régimen. Sumado a lo que se hizo en el 2008 cuando se creó el Pilar Solidario, es lo más importante que se ha hecho. Y queremos una institucionalidad que tenga fuerza, que tenga responsabilidad, pero que no tenga burocracia. Perfecto. Ese Entonces, es el costo del aclaremos- financiamiento del Consejo. Sí, Vamos a las aclaremos el comisiones. punto de cuántos son los pagos que van a haber, si es que va a haber o no una doble comisión. Decía Andrés Santa Cruz que les había quedado corto en esto del Pepito paga doble respecto a cuánto es lo que finalmente va a terminar gastándose eventualmente Mire, en estas distintas En comisiones. esto hay que ser más preciso. Y esto de tanta frase que yo he escuchado en la asociación de AFP, Pepito Pagador, digamos las cosas como son. Hoy día, el grueso de la comisión que cobran la AFP es por administrar la cuenta del afiliado, donde sale su nombre, donde se recauda y donde registran su aporte. Eso lo va a seguir haciendo la AFP, precisamente para que no tengamos que duplicar los costos. Es decir, este 4% de cotización adicional lo va a recaudar la AFP, lo va a registrar a su nombre y se lo va a traspasar al Consejo Público, quien lo va a invertir en los mejores, insisto, instrumentos disponibles al menor costo posible. Y por tanto, la única comisión que se va a pagar sobre el 4% sobre el fondo es la de inversión misma, no la de administración de cuenta, que es el grueso de las comisiones que hoy día se paga. ¿Por qué hacemos esto? No es para dejar triste a la AFP, no es para castigar a la AFP, es para beneficiar al pensionado. Mire, cuando uno lleva 7 meses discutiendo perdón, sobre... pero Deme un queda segundo. claro si Es para aclarar, el usted dice, tema de la ¿se va a cobrar comisión sí. por la rentabilidad No, del se cobra 4%? comisión... ¿O que por es administrar? No, se cobra comisión por el gasto de inversión de estos fondos. Sí,
O sea, ¿pero de dónde sale esa...? Eso se carga al fondo. Hoy día hay dos formas de cobrar las comisiones. O sea, lo que se va acumulando. Un porcentaje de tu sueldo y otro un porcentaje del fondo que se llama del saldo. Aquí se carga el saldo total, la comisión respectiva, que es lo que paga básicamente la inversión de esos recursos. O sea, ¿se va a ir restando del fondo que vaya acumulando el cotizante? Exactamente. Y eso no hay significa... dos formas... O sea, al final igual termina pagando una doble comisión el cotizante. Pero le vuelvo a decir... El 10% no, si nadie le va a administrar los recursos gratis. Claro. Eso es... El que diga eso está haciendo populismo. Claro. Es que lo que dice la AFP es que ellos no cobrarían una comisión. Bueno, extra. pero esa realidad no está arriba de la mesa. Porque usted sabe definitivamente que si eso fuese el camino, probablemente no habría reforma para algunos y lamentablemente para la mayoría del Congreso. Como esa realidad no existe, lo que nosotros estamos haciendo responsablemente como gobierno para avanzar en la reforma es que el costo sea el menor posible y por eso no vamos a duplicar la administración de cuentas, que es el mayor costo. Y en segundo lugar, vamos a garantizar, y en esto no estamos dispuestos a ceder, que esa inversión, que esos recursos que son del trabajador, que ese 4%, se inviertan en los mejores instrumentos, en los más rentables, con los mismos estándares, con los mejores estándares, y se va a licitar para que sea al menor costo posible. Ministro, hoy por hoy las AFP cobran 0,6% de comisión. Más o menos, ¿cuánto sería la comisión de ese 4%? Mire, eso es objeto de una licitación, no me atrevo a anticipárselo, pero sí le puedo garantizar que va a ser menor. ¿Menor al 0,6%? Menor a lo que hoy día cobra una AFP, y le voy a explicar por qué. Porque la AFP va a mantener a su cargo la principal responsabilidad en cuanto al costo, que es la administración de la cuenta. Es donde usted recauda, registra y en este caso le va a traspasar al Consejo Público. Pero ¿sabe qué? Quiero transmitirle algo. Fíjese usted que seguimos hablando sobre la institucionalidad, el ente. Para algunos el ente, hoy día Consejo Público. Lo verdaderamente importante es no tanto cuáles son los derechos y límites de los administradores. Lo importante es qué van a administrar, y van a administrar los recursos que este gobierno y los trabajadores van a generar para mejorar las pensiones. ¿Y cómo va a aumentar finalmente esa pensión? Claro. Quedémonos con esa idea para ir a una pausa y regresamos de inmediato con más acá en Estado Nacional. Vale. Regresamos a Estado Nacional para retomar esta conversación con el ministro del Trabajo, Nicolás Monkeberg. Y habíamos quedado en una pregunta pendiente que yo creo que es la más relevante para todas las personas y que dice relación con estos cambios, con lo que se está discutiendo en el Congreso. ¿De qué manera se puede asegurar que efectivamente las pensiones van a aumentar? Bueno, los cambios apuntan a tres cosas. Primero, se sube la cotización que, tal como lo decía al comienzo del programa, se dio derecho hace mucho tiempo. Cotizar el 10%, con lo que estamos viendo, con lo que aumentó la expectativa de vida, era muy poco. Claro, lo que pasa, perdón, ministro, que cuando se diseñó el sistema, lo que se prometía era que con ese 10%, al momento de jubilar, se iba a obtener un porcentaje muy parecido al sueldo que se recibía en los últimos años. Y lamentablemente nunca se ajustó. Empezamos a vivir más, la rentabilidad, que en esos años era mucho mayor, empezó a caer y no se ajustó. Y hoy día hay que hacerlo. ¿Cómo se corrige ese punto de la rentabilidad? Porque claro, usted dice, al inicio del sistema era más alta, incluso se llegaba a 2 dígitos. Y eso ha ido a la baja por un tema del mercado. Claro, ha ido a la baja, no solo en la... ¿Cómo se corrige para que crezca más el fondo? Claro, hay que aclararlo, que cuando yo digo que la rentabilidad ha ido cayendo, no es que haya caído cayendo en las AFPs, ni siquiera en los fondos de pensiones. Ha ido cayendo en todo el mundo y en todas las inversiones, todos los fondos de inversión han ido cayendo. ¿Y eso cómo se corrige ahí, ministro? Muy simple. Lo que hay que hacer ahora es ir aumentando la cotización, que lo dimos haber hecho antes, al mismo tiempo ir preocupándonos de adecuando las carteras, los instrumentos de inversión, como se ha ido haciendo en nuestro sistema de pensiones, para que las entidades administradoras puedan invertir en los mejores instrumentos en los momentos adecuados. Pero mire, lo que yo le iba a decir, junto con aumentar la cotización, que en el fondo eso significa que para un joven que está empezando a trabajar, su pensión va a aumentar un 40% cuando se jubile, también digamos las cosas como son y con harta humildad, sin arrogancia. Esta es la reforma más solidaria que se ha hecho en el país. Son 3.500 millones de dólares en régimen los que el gobierno, el presidente Piñera, ha puesto y financia esta reforma. Es muchísima plata. Es quizás la inversión más alta que va a hacer este gobierno en materia social. ¿Por qué? Porque es prioridad. Y eso va a ir directamente dirigido a mejorar la pensión desde el primer día, ojalá que sea el 1 de enero, que es nuestra meta, a 1.600.000 chilenos que están en el pilar solidario. Al mismo tiempo se creó un segundo pilar solidario, que había estado como olvidado ahora, que es el pilar de clase media, que son todas las pensiones menores a 700.000 pesos, también se van a incrementar en función de los años cotizados.
con preferencia a las mujeres, a quienes se les va a exigir menos requisitos y se les va a dar más beneficios precisamente para reconocer que tienen más lagunas previsionales, muchas veces porque trabajaron no estando remuneradas. Pero además hay una serie de seguros que protegen la pensión del adulto mayor en momentos difíciles. Por ejemplo, un adulto mayor que queda postrado, que no tiene capacidad de cuidarse por sí mismo, se le va a complementar la pensión en un piso de 80.000 pesos más mensuales. ¿Por qué? Porque tiene más gasto. Se va a seguir un seguro de lagunas previsionales. ¿Cuánta gente tiene la angustia de quedar sin pega y más encima de generarse lagunas? Lo que se establece es que el Fondo Solidario le va a pagar las cotizaciones por el tiempo de la cesantía. Se establece un seguro de longevidad. O sea, ¿se va a aumentar el componente que va seguro en este proyecto? Claro. ¿Y de qué guarismo, ministro, más o menos? Espérese, déjeme terminar. El seguro de longevidad, que ya está aprobado, establece que ninguna pensión de las personas que tienen el pilar solidario va a caer. Usted se le va a calcular la pensión el primer día y se mantiene estable. Sí, se lo pregunto porque es la principal crítica de la oposición, que dice que no se mueve el 0,2% de lo solidario que dice usted respecto al proyecto. Nosotros estamos dispuestos a estudiar nuevos seguros ¿Ya? que impliquen obviamente un incremento en la cotización y obviamente que van a ser seguros que van a proteger los ingresos, la pensión del adulto mayor en momentos específicos y estamos dispuestos a hacerlo. Pero lo más importante decir de esto es que esto no puede ser una carrera de quién propone un seguro más alto o más caro, porque al final eso es populismo. Si yo dijera, oiga, voy a hacer un seguro que incremente en 10 puntos la cotización, en los hechos podría estar dejando la cotización en cero, porque genera desempleo o empleo informal, que en el fondo es cero cotización. Entonces hay que ser súper responsable. Nosotros estamos dispuestos a incrementar la cotización para financiar nuevos seguros, pero hacerlo bien, gradualmente, acotadamente, para que esa persona, por quererla ayudarla, podemos perjudicar si la dejamos sin Déjeme sin aclarar empleo. un punto respecto a lo que usted decía. Las AFP van a tener que tomar este 4% y traspasárselo a este consejo, ¿cierto? Sí. Eso tiene un costo. Le escuchaba el viernes decir al gerente de la AFP, Fernando Larraín. ¿Quién paga ese costo? Hoy día, las AFP por ley tienen la obligación. Están obligadas, pero tiene un costo. Por ley. ¿Ellas pueden subir la comisión, por ejemplo? Oiga, las AFP hoy día, por ley, tienen la obligación de recaudar y registrar y administrar las cuentas de los afiliados. Las mismas AFP han dicho reiteradamente que eso no tiene costo adicional hacerlo. Larraín el viernes dijo que sí. Ellos mismos han dicho públicamente que para ellos registrar el 4% no tiene costo adicional. Por tanto, la ley lo que hace es reconocer y establecer que ellas van a tener que hacerlo sin cobrar comisión adicional. ¿Qué le parece a usted el modo en que ha ido reaccionando en general las AFP frente a todo lo que ha sido esta discusión? Mire, es legítimo que una reforma de pensiones genere un debate y que todos quieran participar. Los administradores, que son parte interesada porque su giro es administrar las pensiones, los afiliados, al mismo tiempo los futuros pensionados, los gobiernos. Eso me parece legítimo y está bien, es parte del debate. Y que pero todos han sido quieran... bien críticos los Sí, yo quisiera, y a mí me gustaría escuchar a veces más opiniones en el terreno de las propuestas que en el terreno de las críticas. Pero al final del día, ¿tienen derecho a expresar sus opiniones? Sí. Pero esta reforma no fue hecha ni pensada para dejar contentas ni triste a la AFP. Fue hecha para subirle las pensiones a los adultos mayores. Y ese es el foco principal. Sabemos que esta reforma es fundamental, sacarla adelante. Estamos dispuestos a mejorarla, pero no a ceder en lo fundamental nunca. ¿Qué es lo que es lo fundamental? Que los dineros son del trabajador y por tanto hay que garantizarles que van a estar bien invertidos. Y segundo... A propósito de ceder, ministro. Y segundo, que el Estado contribuya para mejorarle las pensiones a aquellos que por sí mismos muchas veces no logran una buena pensión. Así como está este proyecto, ¿cuánto se parece al proyecto de la expresidenta Bachelet? ¿Es como el primo hermano, como dijo el exministro Valdés? El viernes también el ministro Fontaine decía que tiene mucha semejanza. Oiga, me han preguntado mucho eso como si esto fuese una competencia de cuánto se parece o cuánto se diferencia. Si hay algo que ha distinguido a este gobierno y particularmente al presidente Piñera, es que en esto no tenemos ni un problema en tomar del gobierno anterior todas las cosas buenas. Por ejemplo, es parecido, entonces. Por ejemplo, el seguro de lagunas previsionales y en corregir lo que nosotros consideramos que podemos hacer mejor. Por de pronto, el proyecto de la presidenta Bachelet no tenía ni un incremento al 1.600.000 chilenos que están en el pilar solidario. Este proyecto nuestro incorpora además un incremento de 3.500 millones de dólares para el pilar solidario, una parte de aquello. De tal manera que hay muchas cosas distintas y otras cosas que se parecen. Y créame que en aquello que se parece es porque tomamos, sin ni un problema, lo mejor que pudo haber tenido el proyecto anterior. ¿Qué problema hay con eso? Sería muy malo que el dogmatismo, el sesgo político diga nada de lo que hizo el gobierno anterior lo mantengo o que sea al revés.
porque definitivamente las reformas al sistema de pensiones y otras tantas reformas se tienen que construir con una visión de Estado. Y son cosas muy buenas. El mejor ejemplo, perdóneme, que insista, nosotros estamos fortaleciendo el pilar solidario como nunca se ha hecho. ¿Quién creó ese pilar solidario? La presidenta Bachelet. ¿Es malo hacer eso? Por supuesto que no. Muy bien. Cuando los gobiernos se ciegan ideológicamente, le hacen daño a los trabajadores. Este es un gobierno que toma lo mejor, venga de donde venga y corrige aquellas cosas que funcionan mal. Veremos cómo sigue esta discusión. Está todavía en el Congreso todo lo que hemos estado conversando. Ministro, muchas gracias por habernos acompañado acá esta Muchas gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Gracias, Rodrigo. Y nos vamos nosotros a recorrer el mundo, a ver qué ha sido lo más importante en materia internacional, qué ha ocurrido en esta semana y luego continuamos con Estado Nacional. Como hijas de migrante tenemos miedo de escuchar un golpe en la puerta, porque podría ser la policía y podría llevarse a nuestra madre. Su situación siempre ha sido compleja, pero desde este fin de semana se agudizó aún más, tras el inicio de las redadas antimigrantes anunciadas por Donald Trump. Le dije a los oficiales que se enfocaran en los criminales, en la gente que está matando personas, los que cometen delitos. Tengo miedo de ir a la tienda y no volver nunca más. Ya era hora de que Puerto Rico se levantara en contra del gobernador Ricardo Rosselló. Él no se merece el puesto que tiene. Miles de puertorriqueños salieron a las calles de San Juan para exigir la renuncia de Rosselló, luego de que se filtraran sus chats privados de Telegram en los que hacía comentarios homófobos y machistas en contra de adversarios políticos, cantantes y periodistas. Los más de 10.000 puertorriqueños que salieron a las calles aseguran que los días de Rosselló frente a la gobernación están contados. Tras 2 años prófugo de la justicia peruana, el exmandatario Alejandro Toledo fue detenido en Estados Unidos. Toledo fue acusado en febrero de 2017 de presunto tráfico de influencias y corrupción, cargos ligados al caso de la constructora brasileña Odebrecht. Toledo continuará detenido en una prisión pública a la espera del proceso de extradición. Al menos 33 personas murieron en un incendio de origen criminal en un estudio de animación en la ciudad de Kioto. La famosa empresa ha producido exitosas series animadas para la televisión. Los bomberos demoraron más de 3 horas en extinguir las llamas y las autoridades ya identificaron al sospechoso de provocar el incendio. Se trata de uno de los peores ataques que se han producido en Japón en los últimos años. Before I met any of you, this case was simply an inquisition. It was a show trial. Un tribunal federal de Nueva York condenó al capo mexicano del narcotráfico Joaquín El Chapo Guzmán a cadena perpetua y 50 años adicionales de prisión por narcotráfico, violencia y lavado de dinero. El Chapo, de 62 años, tuvo la oportunidad de hablar y criticó su reclusión en Estados Unidos, denunciando tortura psicológica, emocional y mental durante 24 horas. Ahora el líder del cartel de Sinaloa pasará el resto de su vida en prisión. Bueno, 10 de la mañana con 28 minutos y retomamos la conversación aquí en Estado Nacional. Vamos a abordar lo que veíamos ahí en esa entrevista con el ministro del Trabajo, pero también muy pendientes de lo que está pasando en Osorno a esta hora. Vamos a saludar primero a quienes nos acompañan acá esta mañana por este sector. Cristian Valenzuela. Cristian, gracias por estar acá este Muchas domingo. gracias. También Gonzalo Miller. Gonzalo, gracias por estar aquí en Estado Nacional. Valentina Quiroga también nos acompaña. Valentina. Y Francisco Vidal. Muy buenos días. Francisco. Partamos analizando lo que veíamos ahí en la entrevista del ministro del Trabajo, lo que tiene que ver con esta discusión que se está dando en el Congreso con las pensiones. Yo creo que son varios los puntos ahí que van a generar debate. Uno sobre este ente o Consejo de Administrador de Seguros Sociales, si acaso es el modo más adecuado o termina siendo muy complejo, más engorroso el sistema con este ente. Hay una doble comisión y si se debe o no excluir a las AFP. ¿Cómo ven ustedes lo que vimos ahí en esa entrevista del ministro? A ver, el tema es complejo, entonces tratemos de hacerlo lo más simple posible. Yo creo que políticamente el triunfo nuestro de la oposición es haberle doblado la mano a la derecha y al gobierno en una consigna que, acuerda que la dijo por primera vez la ministra Alejandra Krauss, que le valió un reto además de Rodrigo Valdés, su ministro de Hacienda en ese minuto. Ni un peso más para las AFP. Hay otro sector nuestro que dice no más AFP. Pero a lo menos logramos ni un peso más para la AFP. Y cuando uno dice ni un peso más para la AFP, estamos hablando del 40% adicional. Porque hoy día la AFP nos administran el 10%
Esto es un 4% más. Entonces ese es un logro político de primer nivel porque trasunta un tema más ideológico, entendiendo al 4% a través de un consejo público como un sistema propiamente de seguridad social. Lo segundo es que el gobierno, razonablemente, lo que ha hecho es adecuarse a la correlación de fuerzas. No tiene la fuerza necesaria para imponer lo que él cree, porque originalmente el 4% era para la AFP, de acuerdo al programa de gobierno. Se hablaba de aumento de la cotización. Entonces yo creo que ese es el principal logro de la oposición en el diálogo con el gobierno. Ahora, faltan cosas. Lo otro que me gustó de Monkever es que desvirtúa a Pepito Pagadoble, ¿cómo se llama el hombre de la AFP? Andrés Santa Cruz. Y además a Santa Cruz se le olvida algo. ¿Sabes cuándo Pepito paga doble en la AFP? El usuario de la AFP paga 2 veces. Paga la comisión que se le saca del sueldo y paga después lo que alguna vez se llamó comisión fantasma. Cuando la AFP terceriza, contrata a un tercero para administrar los fondos de afuera. La diferencia es que la primera comisión te la sacas del sueldo y la segunda comisión te la sacan del saldo. Así que a Santa Cruz, usted paga, Pepito paga doble. Entonces, al descartar el ministro Monkever de que el Consejo cobre una nueva comisión, el único que está cobrando 2 veces la comisión son las AFP. No sé, bueno, yo creo que primero hay una buena noticia, lo verdaderamente importante. Es un proyecto de reforma que avanza en el Congreso y que va camino a pagar mejores pensiones el 1 de enero de 2020. Eso yo creo que es por lejos el hito más importante. Ahora, cuando dice Pancho Vidal, habla de la oposición, la oposición es mucha gente. Digamos la verdad. ¿Estás de acuerdo? Los cambios que se ha implementado el gobierno, los cambios a los cuales se ha abierto el gobierno para incorporar, los pidió la democracia cristiana. No el PPD, no el Partido Socialista. O sea, si usted fue y habló con Fuachai para que lo ayudara, está bien, hable de nosotros. Pero si no, si usted votó en contra de la idea de legislar y votó a favor ahora, se abrió, me parece que no, el PPD de hecho no se abrió solo un diputado del Partido Socialista a votar a favor, es porque la reforma va tomando sentido. Y yo lo que recojo de lo que dijo el ministro es un punto importante. La flexibilidad necesaria para avanzar en un proyecto que obedece a una urgencia social. Dice, porque al final le preguntaba con razón Rodrigo Álvarez, que pareciera que la política le pone atención a las cosas menos relevantes. Le pone atención a lo que no tiene impacto finalmente en la mejora de pensiones. Meses debatiendo sobre el ente público, que ahora tiene otro nombre, ¿cierto? Se llama CAS, este Centro Administrador de los Seguros Sociales. CAS, no sí. CAS. Se pone nervioso cuando escucha la palabra. No, nervioso. Se pone nervioso Pancho Vidal. Pero bueno, este CAS, ¿no es cierto? Finalmente, Pancho, hay que reconocer una cosa, porque parecía que tú dices, hay una frontera ideológica. Un gobierno de izquierda, como el de la nueva mayoría, y un gobierno de centro-derecha, como el actual, finalmente abordaron una demanda social, una necesidad de mejores pensiones, y lo hicieron muy parecido, fíjese. Lo hicieron muy parecido. Con herramientas, con tonos distintos, pero muy parecidos. O sea, ¿ustedes están de acuerdo con desde el principio? ¿Eso es lo que sale en el programa? No, ¿La creación de un consejo público? Lo que estoy diciendo que es, a diferencia, el gobierno que tenía mayorías, el de ustedes, sí, propuso algo que es muy parecido a lo que estamos obteniendo hoy día, que es producto de una negociación. Ahora, si tú me dices, el CAS o este ente público, ¿va a tener un mayor impacto en pensiones? No. Va a dejar feliz a las personas como tú, que lo único que quieren es que no haya un peso más para la AFP. Pero impacto directo a las pensiones, 0. Yo creo que esa es la pregunta fundamental y creo que Francisco nos da una explicación pedagógica de cuáles son los objetivos que buscaba la oposición o parte de la oposición en este proyecto. Y cuando se dice que el logro es político ideológico, es cuando estamos mal. Porque la pregunta de fondo tiene que ser aquí, ¿cómo mejoramos las pensiones de los chilenos? ¿Y cuál es el mejor instrumento para lograrlo? De la explicación del ministro, lamentablemente, yo valoro que se busque un acuerdo político. Y es una apuesta arriesgada. Si tiene éxito, lo felicito. Pero si no tiene éxito, va a abrir la puerta a un tema muy complejo, porque yo no veo la diferencia de por qué las AFP quedan fuera de esto. No es un problema de rentabilidad, dicen algunos. Es un problema de administración. Se les deja fuera porque no van a lograr quizás
resultados mejores que lo que logra el ente público. Esa es mi pregunta de fondo. Porque han tenido utilidades escandalosas. Es que ¿cuál es el problema de las utilidades si logran una rentabilidad mejor que el ente público? Esa es la pregunta. Por cada peso que gana la AFP es un peso que pierde el afiliado. Obvio, pues. Es que eso no es verdad. No es relación uno a uno. Por cada peso, es una afirmación categórica. Por cada peso que va a gastar en la administración del ente público, también es un peso menos para... Yo no veo cómo el ente público va a administrar o va a tener mejor rentabilidad. Espero que lo tenga, pero no veo cómo lo va a hacer con menos recursos, con menos inversionistas, con menos experiencia. O sea, ¿cómo va a funcionar esto dejando afuera al actor que mejor lo ha hecho, al menos en rentabilidad? ¿Cómo? Tú tienes otras críticas, que si las comisiones son altas, si las comisiones, si no se traspasan las comisiones cuando el ente pierde. Valentina, ese es el problema. Lo que mejor ha hecho la AFP es hundir las pensiones. Nos prometieron un 70%. No, es que tú estás explicando una promesa de hace 30 años. La promesa incluía... Yo no quiero ser el vocero de la AFP, así como tú eres el vocero del ministro Monker, pero la promesa incluía ciertas condiciones. Y esas condiciones, algunas no se han ido cumpliendo. Pero hablemos de rentabilidad. De rentabilidad, las AFP han funcionado. Y yo estoy convencido de que van a funcionar mejor que un ente público que no tiene ni los recursos, ni la experiencia, ni la trayectoria para administrar mejor las pensiones. Valentina. Muchas gracias. Mira, yo creo que aquí efectivamente el tema de fondo para las personas es cómo mejorar las pensiones. Y yo creo que estamos en un debate para que la gente también lo sepa adecuadamente. Lo que se aprobó es una de las fases, ¿cierto?, de tramitación legal. Todavía quedan varias fases todavía de debate legislativo en donde espero que, y bueno, varios esperamos obviamente que el proyecto se siga mejorando, perfeccionando, y yo creo que han habido, y comparto lo que dice Pancho, hubieron avances importantes. El tema aquí, este tipo de reformas, evidentemente que los elementos técnicos son relevantes, pero los elementos políticos también. Y cuando tienes una ciudadanía que masivamente sale a marchar por no más AFP, hay que hacerse cargo de la legitimidad de los cambios de los procesos, y por lo tanto a mí me parece que desde el punto de vista político aquí hemos tenido un avance enorme respecto a estos logros que la oposición logró, ¿cierto?, en el Congreso. Dicho lo anterior, yo creo que es importante también que la gente sepa que la manera en la que mejoran las pensiones, se ha discutido, ¿cierto?, evidentemente que los temas de los parámetros, respecto, por ejemplo, a cuánto es la cantidad de cotización, son de los elementos relevantes. Y evidentemente aumentar las cotizaciones es algo que esperamos todos que impacte positivamente en el futuro. Pero hay un elemento que todavía falta por discutir, porque ese tipo de parámetros, que son muy importantes, van a beneficiar a las personas que van a empezar a jubilar quizás en 20 o en 30 años más. 40 años más. Efectivamente, yo creo que aquí lo que falta por seguir debatiendo es cómo se mejora, ¿cierto?, el sistema de solidaridad, que es algo que también se ha levantado desde la oposición, para poder beneficiar a las personas que hoy día se están jubilando, y no solamente las que hoy día se están jubilando, sino que las que se van a seguir jubilando por los próximos 20 años. Y eso yo creo que todavía hay espacio, y entiendo que había manifestaciones, eso sí, de poder acoger algunos de esos elementos para mejorar las pensiones. Respecto al tema de la rentabilidad, yo creo, y quiero reforzar algo también que decía Pancho acá, aquí yo creo que no hay que ser ingenuos respecto al efecto de las utilidades de las AFP. Las AFP han tenido utilidades que efectivamente son impresionantes, son escandalosas, y hay estudios de universidades serias, por ejemplo la Universidad Católica, ¿cierto?, un paper que muestra que si es que las utilidades se redujeran hacia niveles razonables, las tasas de reemplazo se podrían aumentar entre un 3 y un 4%, ¿cierto?, por lo bajo. Por lo tanto, las utilidades en esto son importantes. No hay que confundir, eso sí, las utilidades con los costos de administración. Las utilidades son por sobre los costos de administración, ¿cierto? Son las ganancias que se sacan por sobre eso, y por lo tanto meter en la misma discusión los costos de administración que un ente público pudiese tener versus las utilidades de la AFP, parece que son dos temas totalmente distintos. Pati, quiero un dato nomás. Durante los 90 y parte de los 2000, las AFP obtuvieron utilidades sobre capital al año del 25%. En términos comparativos, un negocio es rentable entre el 6 y el 7. Imagínate, 3 veces. O sea, ganaron plata de estajo. Y Cristian, mira, quiero que me entendáis en buena onda. Siempre en buena onda. Si tú administras algo a mí, pero además me cobras legítimamente una ganancia tuya, y Gonzalo me administra a mí, pero no tiene ganancia, salvo los costos, es evidente que yo voy a estar mejor con Gonzalo, que no me cobra
tu legítima utilidad. No, es que la diferencia, Francisco, y esto es importante, yo no soy economista, como Valentina es economista. Yo no soy economista. Entonces, ingeniera civil industrial. Si tú me pasas la plata a mí, va a ser un desastre. Y probablemente no vas a tener rentabilidad, vas a tener mucha pérdida. A Gonzalo tampoco. Entonces, no es la comparación si yo te cobro o no te cobro, es quién está mejor capacitado para hacerlo. Entonces tú me dices que un ente público está más capacitado. Si al ente público le voy a, y lo dijo el ministro en una entrevista, le voy a dar menos plata para pagar la comisión. ¿Qué capacidad va a tener ese ente de licitar? ¿Quiénes van a llegar a la licitación? El tema de la AFP, discutamos el tema de la comisión. Discutamos el tema si corresponde la comisión en épocas de ganancia o en épocas de pérdida. Eso es una discusión que corresponde. Discutamos también las expectativas que se generan, porque eso fue errado. Nadie dice que el sistema es perfecto, pero en la administración de fondos, en la rentabilidad de esa administración de fondos, hay personas que saben y hay personas que no saben. Les vamos a pagar a través de un ente público a personas que no saben. Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que eso es negativo, yo creo que eso es perjudicial para las pensiones del país. Bueno, no saber los que... Quiero, interrumpamos un poco este tema. ¿Hay agua en los hornos o no? Es precisamente la pregunta que nos estamos haciendo. Se supone que a las 8 de la Porque mañana la empresa engañaba hasta el presidente de la República. Se cumplía a las 8 de la mañana el plazo para que estuviese totalmente restablecido el suministro en la ciudad. ¿Habrá ocurrido eso? Preguntémoselo al intendente de Los Lagos, Harry Jürgensen, con quien estamos en contacto a esta hora. Intendente, ¿me escucha? ¿Cómo está? Muy buenos días. Te escucho perfectamente bien, muchas gracias, muy buenos días. Intendente, lo primero... Efectivamente, frente a la pregunta, hoy tenemos agua en toda la ciudad. Ya, está en buenas condiciones, esa agua está llegando de manera constante, hay baja presión. ¿Qué es lo que ocurre puntualmente con ese restablecimiento del suministro? El agua está llegando constante, naturalmente la presión está aumentando gradualmente y lo mismo produce algunos pequeños problemas de roturas en matrices, en cañería, pero que se está resolviendo. Pero no tenemos noticias negativas respecto al cumplimiento de que hoy se inició el abastecimiento normal y continuo de toda la ciudad de Osorno. Sí. Intendente, el día miércoles había dicho algo parecido, que se iba a restablecer absolutamente el suministro. Vimos lo que pasó después, eso no se produjo. ¿Cómo pueden tener certeza los habitantes de Osorno de que esta vez, ahora sí, el agua volvió y va a estar así de manera permanente y no va a haber un nuevo corte? Frente a la emergencia, nosotros actuamos inmediatamente en 3 áreas. En primer lugar, prohibir el funcionamiento de la planta que estaba contaminada con hidrocarburos. Eso se hizo a nivel de salud. Por eso estuvo aquí la subsecretaria de Salud. Por eso estuvo aquí también el subsecretario del Ministerio de las Públicas. A continuación, se actuó directamente sobre el río, sobre lo que significaba contaminación ambiental, que naturalmente había que verlo. Y en tercer lugar, era la superintendencia que tenía que estar revisando naturalmente la cantidad de agua que se producía. Esa prohibición de funcionamiento de la planta Caipulli ocurrió hasta que se comprobó con fiscalizaciones continuas de la autoridad sanitaria de que el agua que estaba produciendo era de calidad potable. Cuando vino el presidente de la República, vino justamente en el momento en que se decreta la autorización de nuevo de funcionamiento de esa planta. Eso es lo que ocurrió en ese momento. La cantidad de agua que se iba a proveer era un problema que estaba todavía no 100% determinado, pero especialmente porque la empresa sanitaria no nos había informado que estaba justamente en el proceso anterior a la filtración, que nos preocupó primero, estaba actuando solamente con la mitad de su potencia, de su capacidad productiva, que es el afloco de cantación. Ese fue un problema adicional que no había conocimiento. Pero nosotros tomamos el mando de esta situación aquí en la región y en Osorno en especial en forma inmediata, trasladando todos nuestros recursos, no solo regionales, sino que también hay apoyo en fiscalización de salud de las regiones vecinas que nos cooperaron también en esto. Hay un trabajo de más de 1.350 fiscalizaciones. Era importante darle agua a la gente, era importante actuar primero en la contingencia, actuar primero con qué tipo de ventanas y suministro de agua íbamos a tener y dónde, porque la mitad de la población de Osorno no tuvo ventanas. Entonces había que aplicar también un sistema alternativo de suministro a través de 140 camiones de aljibe, 300 estanques. Eso fue todo un proceso de los primeros días
que está actuando hasta el día de hoy. Sí, estamos con nuestros panelistas acá en Estado Nacional. Valentina Quiroga le quiere hacer una pregunta, intendente. Intendente, muy buenos días. Quería consultarle cuál es el nivel de monitoreo. Muy buenos días. ¿Cuál es el nivel de monitoreo técnico que están teniendo respecto a la calidad de agua que está siendo hoy día suministrada a la población? Porque lo que yo entiendo de alguna manera que aquí los sistemas, ¿cierto?, que los filtros que acá se ensuciaron, el sistema de canalización, además de agua, son a través de sistemas de concreto, por ejemplo, que son materiales porosos y por lo tanto la contaminación podría incluso no solamente haber sido reducida solo a los sistemas de filtro, sino que también a los sistemas de canalización. Así que ¿cuál es el nivel hoy día de resguardo y seguridad que tienen respecto a la calidad de agua que hoy día se está entregando a la ciudad? Tenemos todo el nivel de resguardo. Aquí se actúa con una fiscalización permanente, monitoreando el agua no solo de entrada en la planta productiva, de salida, y también en distintos muestreos que se hacen en la ciudad. El agua es potable, tiene turbiedad, puede tener algunos problemas, pero es potable. Ahora, nosotros directamente con el propio ministro de Obras Públicas participamos mirando en el laboratorio mismo todos los análisis que se estaban haciendo en determinado minuto antes que llegue el presidente de la República, que precisamente determinó que no había ni un tipo de traza, ni 0,001, digamos, de hidrocarburos. Por lo tanto, nos daba la plena seguridad que el agua es potable. Y de hecho, la hemos estado consumiendo ya en días de ventana, ahora último, y no hemos tenido ningún tipo de problema. El agua, lo que más nos preocupamos era que el agua no dañe la salud de las personas. Lo que más nos preocupamos después es tener agua, aunque no sea suficiente, en las distintas poblaciones. Esa era nuestra preocupación inicial. Y ahí no escatimamos recursos humanos, ni regionales, ni de otras regiones que también nos cooperaron para poder cumplir con ambos objetivos. Sí, intendente. Cristian Valenzuela también le quiere hacer una consulta. Sí, intendente, bueno, primero que todo yo quiero felicitarlo por el manejo de la emergencia, más allá del detalle comunicacional, de las responsabilidades que corresponden de la empresa. Yo creo que al menos el gobierno regional, los subsecretarios estuvieron en terrenos del primer día resolviendo la emergencia plena. Ahora, el problema de fondo, porque seguramente en su descripción de cargo al inicio de su gestión no salía en el punto 4 que se iba a cortar el agua en Osorno o en otra ciudad grande de su región. Pero, ¿qué viene después de esto? Porque mañana, después de que se resuelva el tema del agua, Osorno no va a estar en el centro del debate. Vamos a volver a los temas de Santiago, los problemas regionales. Pero, ¿qué va a pasar en la región? ¿Qué rol cree que tiene que cumplir usted para poder hacer efectiva la responsabilidad de la empresa, si corresponde? ¿Cómo mantener la presión? ¿Cómo mantener el contacto con Santiago para que efectivamente esto no vuelva a ocurrir? Y que este tipo de emergencias que ocurren en Osorno, que pueden ocurrir en otras ciudades del país, no se vuelvan a repetir. Porque claramente, al menos los indicios muestran que hubo negligencia, que hubo falta de comunicación, que hubo irresponsabilidad por parte de los actores privados que están involucrados en este tema. Muchas gracias, Cristian, por las felicitaciones. Son pocos los que felicitan en este tipo de actividades cuando uno le toca a enfrentar este tipo de emergencias. Efectivamente, no lo tenía en el punto 4, pero yo sé, porque nací aquí en esta ciudad, yo sé que estoy en una región de muchas emergencias. Cuando subí la intendencia estábamos con la marea roja, estábamos con el problema del aluvión en Santa Lucía. Estamos permanentemente en emergencia, por lo tanto estamos relativamente ambientados al tema. Pero nunca que una empresa que tiene la responsabilidad de atender 24 horas al día con agua potable una ciudad entera, durante los 365 días del año, simplemente no haya tenido la mirada y la previsión de poder cumplir y mirar todos los riesgos que pueden haber. Efectivamente, el contaminar el agua y estar viviendo prácticamente 100 días sin agua en esta ciudad ha sido atroz. Y yo he sostenido desde el primer día que esta experiencia dura, porque naturalmente no estaba en el punto 4 como usted dice, pero nos da un antes y un después. Aquí hay muchas deficiencias, tal vez legislativas, tal vez de normas, de la propia empresa, porque la propia empresa debe saber dónde están sus riesgos, y esos riesgos debe tenerlos cubiertos. ¿Dónde están las amenazas de un negocio de esa naturaleza? Debe tenerlo visto, y debe actuar en función y hacer las inversiones. Y uno se da cuenta que todas esas cosas no habían ocurrido. Creo que viene un antes y un después, porque aquí se va a legislar,
se van a aumentar las exigencias de normas, porque no podemos correr el riesgo, nunca más, que una ciudad como Osorno esté realmente expuesta a no tener agua potable durante 10 días. Es algo terrible y yo comprendo a la población sus reclamos, sus manifestaciones públicas, las comprendo, porque realmente también en ciertos minutos yo, como osornino, me sentí indignado frente a promesas de la empresa incumplidas al día siguiente. Sí, intendente, ¿se le debe entonces colocar fin a la concesión de la empresa Esal? Este es un proceso que naturalmente debe realizarse, investigarse, y como consecuencia van a haber muchas consecuencias. Aquí van a haber multas, van a haber compensaciones a todos quienes sufrieron estas consecuencias. Y el tema de la concesión es un tema que puede ocurrir o no puede ocurrir de acuerdo a la investigación y los datos que se apliquen. Pero lo primero que nos parecía importante entender era la contingencia. Lo segundo, junto con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas, del Ministro de Salud ayer, era poder darle agua potable de nuevo, restituir el agua potable a la ciudad. Y ahora viene la tercera etapa, que no es menos importante, que naturalmente es cómo cambiar la situación para que nunca más ocurra aquello y cómo compensar a aquellos que fueron realmente perjudicados con esta irresponsabilidad probablemente de una compañía sanitaria. Muy bien, intendente Harry Jürgensen, muchas gracias por conversar con nosotros sobre este tema a esta hora de la mañana y por supuesto vamos a seguir bien pendientes ahí de lo que está pasando en Osorno. Que estén muy bien, buenos días. Muy buenos días y muchas gracias, hasta pronto. Bueno, quedémonos con uno de esos puntos que estaba ahí mencionando, lo que tiene que ver con el tema de la concesión. ¿Sí? Gonzalo, hay que recordar que a partir de estos acuerdos que se han logrado en el Congreso, más allá del ente, lo concreto es que el 1 de enero, o sea, en 5 meses más, 1.600.000 personas, que son los que conforman el pilar solidario creado por Bachelet en el 2008, de los cuales 600.000 son pensión solidaria y 1 millón son aporte previsional solidario. Toda esa gente va a recibir un 10% real. Era lo que había quedado pendiente. Pero la idea también es que aprovechemos a hablar del agua. Sí, yo creo que Osorno merece que nos detengamos un momento en lo que pasó, no solo en la emergencia. Osorno merece, y en general las regiones y todos los que están bajo empresas reguladas. Hay un punto que me llama mucho la atención en la empresa. El no entender que pareciera ser que funciona como que fuera una empresa pública. Es decir, son empresas reguladas por ley, que tienen un monopolio y que siempre están mirando al regulador nomás. Y no están mirando al usuario. No están mirando finalmente, no entiende Sal que al final la legitimidad social de su rentabilidad y de su rol como empresa, la legitimidad social está asociada al buen servicio. No está asociada a solamente el cumplir la ley, es el desde. Es el desde, tiene que cumplir la ley, sin duda que tiene que cumplir la ley. De hecho, las compensaciones que hoy día promueve y vocea ESAL son compensaciones que están reguladas por la ley. O sea que aquí no es un gesto de la empresa. Esas compensaciones están establecidas en la ley. Entonces, decirle, ¿en qué momento las empresas reguladas, sobre todo, empiezan a entender de que su relación tiene que ver con el usuario, con el ciudadano, no con el regulador? ¿Y por qué hago ese punto? Porque cuando lo entiendan, se va a acabar también un defecto que hay en muchas de estas empresas, cuando uno mira sus directorios, cuando uno mira quienes las dirigen, que tienden a ser ex-reguladores. Cuando las empresas monopólicas, ¿no es cierto?, sean en materia de energía, sean en materia de agua, funcionan bajo la lógica de una empresa estatal que le tiene que responder a la autoridad solamente. No, empresa, usted tiene que responderle, aunque sea monopólica, aunque no tenga una competencia directa, a quien le tiene que responder es al ciudadano. A ese ciudadano que en el fondo al cual usted le está proveyendo el servicio. Y si entendieran eso, problemas como el de Osorno, sin ni siquiera un cambio legal. Porque está bien lo que dice Cristian, aquí debería morir una discusión en términos de las inversiones necesarias, cómo le subimos el marco regulatorio, cómo hacemos de las sanciones realmente más dolorosas para la empresa, pero de verdad, si una empresa como esta quiere seguir operando,
tiene que entender dónde está puesta su legitimidad social. Por eso que la duda que está planteada es si acaso se debe o no abordar el tema de colocarle un fin a la concesión. Solo para dar un dato, son 85 los procesos sancionatorios que ha tenido que enfrentar esta empresa, un total de 3.500 millones de pesos, y lo que decía el ministro Fontaine, que caducar esta concesión sería una opción compleja. La experiencia solo nos deja, a mí por lo menos, 2 lecciones. Una, la inmediata. Esa empresa tiene que ser caducada, la concesión. Pues hay un proceso. Bueno. Si no es a gusto... Si el proceso del Estado de Derecho admite la cancelación, sin duda. Pero ¿cómo es posible que el proceso espere que esta empresa, que tiene un verdadero prontuario en materia de sanciones... Que ese tipo de declaraciones, Francisco, son súper irresponsables. ¿Pero cómo? Porque en el fondo, si tú no respetas los procesos, no va a haber inversiones. El día de mañana no va a tener ni planta, ningún tipo de planta. Ahí me llevas al segundo tema. Seamos críticos respecto de la gestión y el manejo de una empresa en particular con los datos y con los antecedentes sobre la mesa. Pero si hasta el intendente te dice que es indignante. Pero si es indignante. Yo tampoco soportaría días relacionados si es indignante. Pero no por eso voy a cerrar la empresa. Voy a seguir los argumentos de ustedes. Proceso, no. Sí, dice Gonzalo, después de todo lo que hemos visto en Osorno, una empresa que tiene garantizado el 7% de utilidad. Garantizado. Que haya un proceso que lo sancione, y está bien que sea así, pero no lo digas tú en un programa dominical, dando que esta es la sentencia que se le da sin ver los mi antecedentes. opinión... bueno, es que eso es distinto. Mi opinión es que después de ver lo que ha pasado en Osorno y conocer el historial de la empresa, en mi opinión, siguiendo todos los procesos, incluso a partir de esos procesos, caducar la concesión. Oye, a mí y lo segundo más de fondo, que me lleva a que nos equivocamos nosotros, que las privatizamos nosotros, con privatizar las sanitarias, las eléctricas y el gas. O sea, por naturaleza, los monopolios naturales deben ser conducidos por quien representa al conjunto de los chilenos y no un negocio. Pero Pancho Vidal, ¿tú crees que Osorno hubiera estado libre solamente por el hecho de ser estatal la empresa? ¿Hubiera estado libre de un problema como el que enfrentó? De falta de inversión, de falta de regulación, y volvemos de mala regulación. Volvemos al tema de la FP, lo mismo que no, porque volvemos a un tema que es maniqueo, que al final es como que si fuera estatal, nunca hubiera existido este problema, que no tiene contrafactual. ¿Cuál es el contrafactual? Que estas empresas sí fueron estatales. Sí fueron estatales. Y el nivel de cobertura de agua potable en Chile era bajísimo. Bajísimo. Por eso las privatizó en tu laguismo vacilante. Hoy día estamos más laguistas o menos laguistas. Porque las privatizó Frey y Lagos. Frey y Lagos privatizaron la sanitaria. Y las privatizaron en modelos distintos. Esta, ESAL, está privatizada por Eduardo Frey en materia de propiedad. Lagos lo hizo como un arriendo. ¿Por qué lo hicieron? ¿Lo hicieron para garantizarle los directorios a ex subsecretarios? No, no lo hicieron por eso. ¿Lo hicieron por qué? Porque el Estado no tenía la capacidad de inversión. Porque la lógica de fondo que hay que debatir es si los monopolios naturales debe ser un negocio privado, aunque pagan el peaje de hacer la inversión que el Estado no lo hace. Valentina. Oye, hay otra arista que creo que no la hemos tocado, que creo que es importante en esto. Yo, obviamente me alegro que de alguna manera la crisis ya, al parecer, vaya resolviéndose. Esperemos que esta vez sea definitivo y que realmente esta situación acabe pronto. Pero a mí me parece que más allá de la discusión o la conversación que estamos sosteniendo, a mí también me llama la atención y creo que hay lecciones que sacar hacia adelante de cómo se manejan estas crisis. Porque esto de alguna manera, yo creo que aquí hay 2 conversaciones. Uno respecto a cómo se actúa en la emergencia y la segunda es, a partir de esto, cuáles son las lecciones que se sacan, cómo se regula mejor, cuál es la mejor solución para adelante para asegurar evidentemente el mejor estándar para la ciudadanía. Y a mí respecto al manejo de la crisis a mí me llaman la atención varias cosas. Yo, la verdad es que la experiencia que nosotros tuvimos como gobierno, que evidentemente siempre toca enfrentar distintos... las emergencias son inevitables, pero lo que uno sí puede, evidentemente, sobre lo cual decide es cómo las gestiona. A mí me parece que aquí hubo una reacción que realmente demoró bastante en permear, ¿cierto?, que esto se escalara al nivel que tenía, que finalmente terminó escalando, que fue a nivel nacional.
Y yo tengo la impresión que, no sé, quizás en un primer paso tengo la intuición de que quizás había como una suerte de confianza en que la empresa iba a resolver las cosas. Yo creo que no se tomaron las medidas desde inmediato de empezar a monitorear, de levantar las alertas, de ver qué es lo que hacía. No, el usar la herramienta, el Estado tiene herramientas para decretar estados, ¿cierto?, de emergencia, y eso le da justamente al Estado y al gobierno la posibilidad de comandar la operación, de ponerse a la cabeza de la solución. Eso es lo que vimos, pues, Valentina. Discúlpame, pero cuando porque cuando tú no... 24 horas de que se declaró la emergencia, el problema en Osorno, el subsecretario Lucas Palacio estaba en Osorno resolviendo los temas. En menos de 28 horas estaba la subsecretaria de Salud. A los 2 días llegó el ministro. O sea, yo creo que la emergencia, como tal, se manejó adecuadamente y por eso felicité al intendente. Había agua, o sea, para nadie es cómodo bañarse con agua en un bidón, pero estaba el agua en bidón. Si la empresa mintió, engañó, lo que hizo, es un problema que hay que descubrir en la investigación. Aquí lo que yo lamento es que se le echa la culpa al gobierno, que asumió la gestión de la emergencia y no a la empresa. O sea, aquí vimos a los voceros de la empresa como escondidos, dando declaraciones públicas. ¿Dónde estaba el presidente de esta compañía dando la cara por los problemas que existían en Osorno? Porque el responsable de eso es la compañía de sal, no es el gobierno. El gobierno dio la cara. Podemos criticar al presidente porque quizás se apresuró, llegó y no estaba toda la información. Pero eso es una crítica válida. Pero el presidente que estuviera en terreno, que el ministro estuviera en terreno, que los subsecretarios estuvieran en terreno resolviendo los problemas y gestionando la emergencia, eso quedó a todas luces. No es esa la crítica que estaba haciendo respecto a la situación lamentable a la cual expusieron al presidente en esta suerte de tongo, que realmente yo lo lamento, pero no es esa la crítica a la que estaba apuntando. Tú dijiste que llegaron tarde. Cuando tú decretas un estado de emergencia, te da poder, ¿cierto? Y te da las herramientas para poder ponerte a la cabeza de la solución. Todas las autoridades dijeron que no era necesario decretar estado de emergencia porque las herramientas, los recursos en materia de salud, estaban disponibles. ¿Para qué vas a declarar estado de emergencia? Mira el resultado. De hecho, cuando tú miras cuando la empresa ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? ¿Tuviste problemas en las mintiendo? calles? ¿Tuviste gente entrando a los supermercados sacando el agua? ¿No pasó eso? Sin agua. Oye, hablemos de estado de emergencia. 10 días sin agua. ¿Para qué hablamos del terremoto del 2010? Ahí sí que hubo problema de estado de emergencia, que no se declaró y que tenían miedo de sacar a los militares a la calle. Cuando la Ese fue un problema empresa serio. miente de esa manera es porque no estás teniendo la capacidad de intervenir y de meterte en el proceso de la manera en la que podrías haberlo hecho. Sabes que la empresa está mintiendo hasta que te das cuenta que el agua no funciona. Si llega una empresa seria, regulada, que tiene un presidente que fue ex subsecretario de la Concertación y que te dice que el agua va a volver, que va a volver ahora es culpa tal de la día, Concertación que los osoninos no tengan agua. si la Concertación se acabó, según Francisco. Sí, se acabó. Si él te dice que va a volver el agua tal día y el presidente va a ver este tema y no vuelve, es problema de la empresa. Discúlpame, mira, yo que ni siquiera estoy en la estructura de gobierno, me llegaban mensajes de personas que habían estado en la construcción de la empresa antes de que fuera el presidente. Me llegaban a mí mensajes que no formo parte de ninguna estructura de poder actualmente. Muy bien conectada. No, mensajes diciendo que era imposible. ¿Cómo va a seguir el presidente si era imposible que esto estuviera resuelto de manera tan rápida frente a la catástrofe que se estaba generando? O sea, si ese tipo de mensajes andaba circulando, evidentemente tú levantas las alertas y ves, bueno, cómo te las arreglas para poder dilucidar cuál es la información correcta. Yo creo que, Valentina, en esto hay dos dimensiones, al menos dos dimensiones. Una, la política, que es el enfrentamiento de responsabilidades, ya, de si el presidente fue o no fue. Chilenos qué quieren. Y por otro, Pancha Vidal, el tema de cómo se asumió la emergencia, porque gran parte de esa agua que estaba dispuesta era agua del rol que asumió el Estado, ni siquiera lo decir el gobierno. El Estado asumió a través de toda su capacidad, desde la intendencia, la gobernación, ¿no es cierto? La propia municipalidad se hizo parte. Entonces, de esas dos dimensiones de enfrentar una emergencia, preocupando de que ojalá el daño y el sufrimiento sea lo menor posible frente a una emergencia. Y por otro lado, lo político, que es lo que está surgiendo ahora, que decirle, mira, de quién es más menos la responsabilidad, quién lo hizo un poco mejor, un poco peor, quién se equivocó. La responsabilidad única y exclusiva de la empresa. Bueno, es que no pareciera. Es que yo te escucho Pancho Vidal y si estamos de acuerdo en eso, la discusión tiene que ver con el tipo de sanción. Que es un tema que tú lo traes a colación. Sí. Hay empresas privadas que funcionan bien y empresas privadas que funcionan muy mal. Y empresas estatales que funcionan bien y empresas estatales que funcionan mal. Pero cada vez menos, muy pocas. ¿Habría sido diferente la situación? El punto siguiente, el punto fondo de fútbol. Si no se hubiese vendido la participación estatal. No, mira, a cualquiera le puede pasar lo que pasó. Hablemos en serio. Ajá. Pero a mí a ver, yo entiendo la lógica de la concesión. La entiendo. En términos de decirle a un privado, invierta usted porque yo no tengo plata y usted
esa inversión la recupera en 23 años, que es el caso de las carreteras. ¿Estamos? 30 años el caso de esto. Dicho eso, después de toda esta experiencia, digo, ¿no será mejor que el Estado tenga una mayor participación? Porque, siguiendo a Gonzalo, cuando el compadre tiene el negocio asegurado, voy a seguir la lógica, y lo que le importa es tener amarrado al ex regulador, le da lo mismo si los niños se duchan o no, pues. Eso no ocurriría en el Estado. Bueno, no hay es que ahí de nuevo volvemos a lo mismo, Pancho. ¿Por qué? No, pero el tema, y sin entrar en lo estatal si y quiera lo la privado. pregunta... No, si Mira, la pregunta es válida. en muchas el tema es, áreas ¿cuál es la sensibles, solución? Hagámonos la pregunta. En muchas áreas sensibles el Estado tiene un rol dominante. En educación, en el Sename, en defensa. En educación, si tenemos al menos el 40%. Y entonces, yo no mira, ¿cómo cumple el Estado el rol en áreas como el Sename, en educación y en otras? Perfecto. Entonces, por eso que no es tan simple como decirle, mira, si esto fuera estatal, estaría arreglado. No ¿Por qué? eso. Porque si fuera estatal, la discusión sería, ¿qué diría el encargado del ente estatal del agua? Pero se va el Diría, gerente en el acto. no tuvieron los recursos Del para CAS, hacer las inversiones del CAS del necesarias. Y resulta que para efectos prácticos los sonidos estarían sin agua igual. No existieron, se priorizó, la política priorizó. ¿Cuál es el rol de la política, Pancho Vidal? Escúchame un minuto. Bien, hombre. Pero escúchame un minuto. Estatal. Escúchame un minuto. ¿Cuál es el rol de la política? Se reguló hace 30 años esto, para que se hicieran inversiones. Hoy día, el estándar de garantizar la fiabilidad del servicio en energía, en agua y en otros servicios es muchísimo mayor. Entonces hay que regular más. Bueno, y fiscalizar. Regular y fiscalizar muchísimo más. Sin estatizar. Ya, Estamos de acuerdo. La derecha, hay otro tema también del que estamos muy pendientes, vamos a seguir atentos a lo que está pasando ahí en Osorno, pero que dice relación con la migración. Lo último que escuchamos de parte de las autoridades es que se amplió este plazo de regularización extraordinaria que vencía el lunes, 90 días más para aquello, mientras sigue la crisis ahí en la frontera, lo que está pasando en Tacna, más bien que en Chacayuta. Quiero que tomemos contacto a esta hora de la mañana con el director ejecutivo de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, con quien estamos en contacto. Ahí lo estamos viendo y lo escuchamos a partir de ahora. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Patricia. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Sí, bueno, primero preguntarle su percepción respecto a cómo se ha estado manejando esta situación ahí en la frontera con esta masiva llegada de venezolanos que quieren ingresar a nuestro país y respecto a cómo se ha tratado también sobre las exigencias que se están planteando para que entren acá a Chile. ¿Cómo observa usted lo que está ocurriendo? Patricia, esta cuestión es bastante compleja. Primero porque el gobierno de Chile, y con justa razón, ha liderado prácticamente en América Latina la crítica hacia el régimen de Maduro. Y digo con total justificación. Las violaciones son masivas, los problemas de orden público son reales, la emergencia humanitaria realmente es, yo diría, catastrófica, con índices de crecimiento significativo en la mortalidad materna, mortalidad infantil, el crecimiento de enfermedades como difteria, sarampión, tuberculosis, malaria, en fin, el sistema de salud ha colapsado. Y no solo entonces los venezolanos huyen por la represión política, también huyen por la catástrofe humanitaria. Entonces, creo que al contar con un gobierno que reconoce esta situación a nivel internacional, la situación que padecen los venezolanos, lo lógico es que el gobierno facilite el ingreso de venezolanos que huyen precisamente por estas circunstancias al país. Y me parece que no hay ningún problema en intentar regularizar la situación e identificar a quienes están entrando e ingresando al país. Pero no se puede caer en la exigencia de requisitos que de una manera velada lo que pueden intentar buscar es impedir esa migración a Chile. Recordemos que la legislación chilena es muy amplia en este sentido, en cuanto al momento de calificar o definir quiénes califican como refugiados. No solo es el perseguido político, también es, de acuerdo a la legislación chilena, aquellos que huyen
por masivas de un cuadro, de un régimen donde hay masivas violaciones a los derechos humanos, o hay circunstancias que afectan gravemente al orden público, y esas circunstancias existen en Venezuela. José Miguel. Sí, dentro de lo que ha dicho el gobierno, en particular el subsecretario Rodrigo Uvilla, él ha planteado que lo que quieren es que este proceso sea regular y seguro para los migrantes, que hay que ser responsables con los chilenos y con los migrantes, y además dice que desde que se empezó a exigir este nuevo visado, en los últimos 20 días, han ingresado al país 1.657 venezolanos por Chacayuta. ¿Qué le parece esa explicación que entrega el gobierno? Yo no tengo ninguna objeción a una política de ese tipo. Todo país tiene, cualquier Estado tiene el derecho y la obligación de controlar sus fronteras, ¿no? No vivimos en un mundo de fronteras abiertas. Si cualquiera de nosotros viaja mañana a España o a cualquier lugar en Europa, en los Estados Unidos, en Canadá, le van a preguntar cuál es el propósito del viaje y por cuánto tiempo se va a quedar. De tal modo que la regularización de fronteras, ingresos, es perfectamente compatible con el derecho internacional actualmente en vigencia. Pero lo importante es que en la práctica eso no se traduzca en una especie de, un colador que impide realmente el acceso fluido de aquellas personas que huyen, ya sea por persecución política o por la crisis humanitaria. Sí, José Miguel. Gonzalo Miller le quiere hacer una consulta. Hola, José Miguel. Yo creo que... Hola, Gonzalo. Segunda vez que conversamos el tema de Venezuela, ¿cierto? Ya comenzamos antes del informe, ahora estamos conversando después del informe de la alta comisionada, que validó en gran parte ese diagnóstico. Ese diagnóstico. Nómbrala. ¿Ah? La puedo nombrar, no tengo problemas. Yo traumas no tengo. Ya, no, pero nómbrala nomás. Entonces, la alta comisionada Bachelet, que le caen unos pesitos, parece que a mi compadre Vidal cada vez que uno la nombra, claro. Yo les puedo decir, lo que les puedo decir es que provocó y validó mucho del trabajo que había hecho organizaciones como la que tú comandas en Venezuela, pero también validó gran parte de las decisiones que había tomado en materia migratoria y especialmente con Venezuela el gobierno de Chile. ¿Por qué lo digo? Porque cuando se estableció el orden en materia migratoria, es decir, de que no llegaran personas que venían de turistas con carpeta amarilla en la noche, ¿no es cierto?, sin ninguna regulación, que finalmente quedaban dando vuelta, que permitió delito incluso de trata de personas en nuestro país, lo que obviamente nos debiera haber llenado de vergüenza. Se estableció una visa especial para los venezolanos. Se criticó mucho esa visa por parte de la oposición. ¿Por qué? Porque se dijo que discriminaba. Hoy día no se escuchan esas críticas y se entiende, después del informe, después del trabajo, después de vocerías como la que tú has hecho, se entiende por qué se justifica esa visa especial que tienen los venezolanos, un fast track distinto al del resto de los países para ingresar. Pero también cuando te escuchaba, tú hablaste de que este problema, el de Venezuela, está generando una tensión migratoria a nivel continental. Porque nosotros obviamente que estamos mirando nuestra frontera. Pero resulta que le está pasando lo mismo a Perú, que ya tiene 700.000 venezolanos, le está pasando lo mismo a Ecuador, le está pasando lo mismo a Colombia, que tiene más de 1.200.000 venezolanos ya en su territorio, sí. Y con por lo que ocurre en la dictadura venezolana, pareciera que eso solo va a empeorar y no a mejorar, al menos en el corto plazo. Entonces, decirle, ¿de qué manera podemos coexistir estas dos lógicas de mantener orden en materia migratoria? Algo que lo refleja una frase de Álvaro Belolio, que es el director de extranjería, dijo: el RUT, que cada persona que entre a Chile tenga un RUT, le garantiza el acceso a todos los derechos, lo protege. Sí. Y por lo tanto, sí, es muy importante que exista ese orden en materia migratoria. Gonzalo, yo no estoy en desacuerdo en relación con ese planteamiento, desde luego. Acá de lo que se trata es que los venezolanos que ingresan puedan lograr fácilmente un permiso de trabajo, puedan lograr que sus hijos vayan al colegio y acceso al sistema de salud. Yo te diría que esas son las principales y básicas necesidades que deben ser cubiertas por cualquier política migratoria humanitaria. Lo de la cuestión regional me consta y lo sé. Acabo de estar la semana pasada en Ecuador con el presidente Lenín Moreno, el presidente actual de Ecuador, examinando en parte esta situación también. Ecuador tiene el doble de las cifras, o más, yo diría triple de las cifras de venezolanos que están en Chile. Y todos los países en la región están enfrentando un problema similar. Yo creo que sería muy importante lograr una respuesta colectiva.
de los principales países de la región que están recibiendo venezolanos y tener unas políticas uniformes, colectivas, unas políticas transparentes, públicas, para facilitar y ordenar y organizar mejor el éxodo masivo de venezolanos que va a continuar en la medida en que continúe la dictadura de Maduro. Sí, en ese mismo sentido, José Miguel, ¿cuál es el camino a seguir? Siempre se habla, no solamente con lo que está pasando acá, sino también en Europa, el que los países se pongan de acuerdo y se establezca un sistema de cuotas. ¿Es eso factible? Es factible en la medida en que sí se respete la decisión voluntaria de los venezolanos. Es decir, si una familia de venezolanos quiere llegar o tiene el deseo de instalarse en Argentina, por ejemplo, porque tiene familia en Argentina, ya tiene familia en Argentina, hay que privilegiar ese tipo de opciones. Uno no puede cerrar fronteras. Lo que hay que hacer en una situación tan delicada y extrema como esta, que insisto, donde ya hay más de 4 millones de venezolanos, pero esta situación no se termina ahora. La situación es realmente calamitosa. Y en general les advierto que la respuesta de América Latina ha sido muy superior a la respuesta que ha habido con los refugiados sirios en Europa. América Latina se ha portado, yo diría, a la altura de las circunstancias, con dificultades. Ha habido reacciones xenófobas y hasta racistas, proteccionistas, en fin, ocasionalmente, pero acá lo que hace falta es fortalecer las políticas, unificar criterios. Por ejemplo, que un profesor de matemáticas venezolano pueda ejercer o convalidar sus títulos con criterios similares en Perú, Argentina o Chile. Que no ocurra que en uno de estos países tiene que manejar un Uber durante un año, sin embargo en otro de estos países se podría calificar rápidamente y empezar a ejercer. Lo importante es que puedan ser incorporados a la sociedad lo antes posible y no permanezcan en un ambiente de clandestinidad. Sí, José Miguel. Cristian Valenzuela también quiere hacerle una pregunta. Sí, no, en la misma línea, José Miguel, y un poco tomando tus últimas palabras. ¿Cómo evitar? Porque tenemos una crisis humanitaria en Venezuela. Tenemos una crisis humanitaria en la frontera hoy día, con cientos de personas que están con complicaciones reales, niños, mujeres embarazadas, adultos mayores. Pero ¿cómo evitar que esa crisis humanitaria también se traslade al interior de los países que reciben a estas personas? Y por eso el tema de la coordinación regional es importante. Tú dices, claro, no hemos recibido tantos venezolanos como Ecuador o como Perú, pero proporcionalmente respecto a nuestra población, el aumento es sideral. Chile ya está llegando al 10% de población migrante. Entonces, las condiciones en que Chile puede recibir a personas de Venezuela, de Haití o de cualquier país de Latinoamérica o del mundo, hoy día realmente están en cuestionamiento. Yo no sé si tú conoces, probablemente sí, el fenómeno de las camas calientes, donde ya no solo no hay habitaciones, no solo están colapsados los CITES y los campamentos, el aumento de familias en campamentos se ha duplicado o triplicado en Chile, y el 50% de la población es población migrante. Pero el tema de las camas calientes, que tienen que esperar que desocupen una cámara para poder ocuparla en la noche. Hay abusos por parte de empleadores, abusos por parte de estas organizaciones de tráfico. Entonces, el problema humanitario que se está generando también en los países, y además es lógico, si nosotros pasamos de una población migrante de 2-3% a un 10% en muy pocos años. Entonces, yo entiendo el tema y tú defiendes bien el tema de la regularización y de que hayan normas claras y no requisitos demasiado exigentes para poder ingresar. Pero ¿cómo equilibrar esto? Y en tu experiencia, desde tu posición, ¿qué se puede hacer a nivel regional más fuerte para poder evitar que la crisis humanitaria al final se traslade a otros países? Mira, la coordinación es esencial. En Europa, el único país que ha liderado esfuerzos de coordinación ha sido Alemania, bajo el liderazgo de Angela Merkel. Especialmente Europa del Este se ha portado muy mal frente a la migración siria, especialmente los refugiados sirios. España últimamente ha abierto sus fronteras y está acogiendo. Creo que lo peor que puede ocurrir es que cada cual se las arregle poco con sus propias normas, de acuerdo a sus propias presiones o tensiones domésticas, internas. Yo creo que los países deben responder de acuerdo a su capacidad. Creo que Chile tiene mucho más capacidad, por ejemplo, que otros estados que están recibiendo. No es una cuestión de números
ni de porcentajes en relación con la población. ¿Quién determina eso? Y creo que además, pero Gonzalo, creo que además el que el presidente Piñera tome posiciones tan firmes y yo diría muy loables en la causa de Venezuela le genera responsabilidades al actual gobierno, sin duda alguna. O sea, si tú no estás dispuesto a abrir tu frontera, no puedes criticar la dictadura de Venezuela. No, pero digo, es que hay que ser consistente en estas materias. Si se trata de un gobierno que reconoce que las condiciones en Venezuela son miserables por responsabilidad del régimen de Maduro, creo que consistentemente con eso, entonces hay que facilitar el ingreso. Yo no estoy diciendo que sea desordenado, puede ser perfectamente ordenado. Eso es lo que se ha hecho. Pero nosotros, por ejemplo, hemos recibido denuncias creíbles de instituciones serias, universidades, que han hecho investigaciones sobre el trámite que se hace en Chile por los venezolanos y otros extranjeros que ya se encuentran en el país para acogerse a un sistema de refugio. Y hay denuncias serias que indican que los funcionarios que están a cargo, funcionarios administrativos, hacen lo posible y lo imposible por no acoger ese tipo de denuncias. Yo creo que en esto hay que ser muy vigilantes y espero que los tribunales de justicia al más alto nivel cumplan un rol para fijar criterios. Muy bien, José Miguel Vivanco nuevamente en contacto con nosotros aquí en Estado Nacional. Muchísimas gracias por conversar con nosotros de este tema. Esté muy bien, buenos días. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Sí, solo para cerrar este tema quería sumar una declaración que da el alcalde Daniel Jadue, precisamente por el tema del informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, donde dice: es inaceptable que el informe de Bachelet no diga nada de los intentos de golpe que ella apoyó. Es inaceptable que un informe no hable de toda la violencia de la oposición, que no mencione el castigo colectivo al cual está siendo sometido el pueblo venezolano desde el exterior por las sanciones económicas. ¿Qué le parece ese comentario del alcalde? Un poquito sobrepasado, Jadue, mi amigo, ¿eh? Gran alcalde, y espero que gane de nuevo. Pero en esta materia... O sea, le dijo golpista a Bachelet. ¿Y tú dices que se sobrepasó un poquito? No es la derecha la llamada... No, por eso te estoy diciendo... Como yo lo que te estoy diciendo es de que acaba de decir que Bachelet es golpista, lo que está pasa apoyando golpes de Estado en Venezuela, y tú dices que se sobrepasó un poquito. Se sobrepasó porque yo creo que en el contexto del informe... Jadue no puede desconocer, además lo dice en la misma entrevista, que hay violación a los derechos humanos en Venezuela. Ahora, esa violación a los derechos humanos es parte de un gobierno que es responsable de eso en un contexto, porque las cosas no están en el aire. El bloqueo. ¿Ah? No, hay bloqueo. Bueno, vimos en vivo y en directo un golpe de Estado frustrado en la calle. Pues. Acuérdense, pues. ¿Ya? Ahora, en el tema del golpe que habla Jadue, bueno, la historia nomás. Pues. Y nosotros reconocimos como gobierno en 48 horas al presidente de la Sofofa de allá como el presidente de la Sofofa de allá, que se adjudicó el poder durante 48 horas, pues. Y después tuvimos que arrepentirnos de lo que habíamos hecho. Ese es el hecho. Y miramos para el techo. Ese es el hecho. Y eso, en eso Jadue tiene razón. Ahora, le asigna a Bachelet, que era ministra de Salud, una decisión nuestra, yo creo que el propio presidente Lago o la canciller Alvear. Pero eso ocurrió. Nosotros miramos para el techo, por decirlo suavemente, cuando se dio un golpe de Estado contra Chávez. Claro, pero en todo caso, mira, yo creo que yo... ¿Qué dices tú? A ver, tengo mucho aprecio también por el alcalde, pero creo que no puedo estar más en desacuerdo con las declaraciones que él ha sacado ahora respecto al informe. Pero sin embargo, creo que lo que hoy día estamos debatiendo, yo de verdad quisiera que pudiéramos enfocar la reflexión en torno a lo que la situación que estamos viviendo hoy día en Chile. Y un poco a partir de la entrevista que acabamos de tener, ¿cierto?, con Vivanco. Y a mí me parece que aquí yo tengo la percepción de que hay dos temas que son dos caras de la misma moneda en este momento, pero que hay que, yo creo que discutirlas en su propio mérito. Por un lado, aquí estamos frente a una crisis humanitaria, aparejado también con un fenómeno migratorio.
pero son dos, no necesariamente todos los fenómenos migratorios vienen aparejados con crisis humanitarias. Creo que esa cuestión hay que distinguirla. Chile es un país en donde los procesos migratorios en general no han sido constantes. Hemos tenido oleadas de procesos de migración y hoy día estamos efectivamente en un boom donde la fuerte alza, ¿cierto?, de las cifras que entregaba Cristian, efectivamente han hecho que esta situación se esté tornando en una situación muy compleja de manejar. Pero hay un primer elemento que lo empezamos a decir, y yo lo recuerdo porque lo conversamos en un programa previo, cuando esta situación se empezaron a dar estas cifras, en donde a mí lo que no me ha gustado, para ser honesta, del manejo, es que no se enfrentó desde el día 1 y no se separó el tema de lo que era la crisis humanitaria y por lo tanto el esfuerzo de hacer y de tener ciertas consideraciones con ciertas personas donde era evidente, ¿cierto?, que había que darles apoyo y a pesar de eso se cerraron las fronteras, se pusieron, ¿cierto?, estas barreras, empezamos a tener esta situación en el norte que, como bien dice Vivanco, fueron también promovidas por nuestro presidente, que con justa, que estoy de acuerdo, que condenar efectivamente al condenar a Maduro se generaron expectativas y después cambia esta política en el norte y se genera esta crisis. Algo que yo creo que deja de lado y se te olvida es que el boom no empezó en marzo del 2018, empezó el 2016. Con mucha fuerza el 2017. Totalmente. Y hasta el 11 de marzo del 2018, no voy a decir gobierno anterior para que no me digan que estoy culpando al gobierno anterior, no se hizo nada. No se hizo nada. El proyecto de migraciones de Bachelet se presentó en agosto del 2017. En agosto del 2017, a 2 meses de las elecciones. Entonces, venir a criticar al gobierno que tomaron estas medidas, si no se tomó ninguna medida. Perdón, disculpe. La explosión migratoria en Chile. Los haitianos llegaron en el 2017 en condiciones humanitarias. Entonces, cuando yo leo que Michelle Bachelet critica ahora lo que pasa en la frontera de Estados Unidos, que está bien criticarlo porque es dramático lo que pasa, y se siente horrorizada. No se siente horrorizada viendo que hay gente que está hacinada en campamentos y en poblaciones hoy en Santiago. No en Las Condes, no en Providencia, en la comuna de Santiago, en la comuna de Independencia, en la comuna de Conchalí. Ahí están hacinadas las personas. Ahí hay que horrorizarse. Y había que horrorizarse cuando era presidenta, no cuando es alto comisionado de las Naciones Unidas. No entiendo. Mira, no voy a entrar acá. Es que tienes que entrar porque tú no puedes limpiarte la imagen de que como gobierno tomaron medidas y no lo hicieron. No lo hicieron, nada, cero. Discúlpame, aquí hubo medidas, los temas migratorios no son solamente temas de materia de ley. Estoy de acuerdo, aquí hay un debate pendiente que como país no hemos podido enfrentar de actualizar esa normativa. Pero aquí no solamente hay temas de leyes, también hay temas de programas y de actuaciones que se hicieron. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo para evitar, por ejemplo, el tráfico de migrantes haitianos en aviones a Chile? Porque no era una noticia falsa, era verdad. Cristian, a mí lo que me preocupa es que estamos hoy día teniendo una crisis. Ayer tuvimos en el reportaje de la revista, en la revista El Sábado, la historia de esta chica, ¿cierto?, Delaney, la situación que vivió, cuál fue la circunstancia en la cual perdió a su hijo. A mí me parece que eso es responsabilidad absolutamente, eso era evitable. Era evitable. Las denuncias que hemos estado escuchando, que Vivanco acaba de plantear, respecto a que la normativa la vigente en Chile para que las personas puedan tener la categoría de refugiado no ha sido aplicada adecuadamente, son normativas que eventualmente pudieron quizás haber tenido un desenlace totalmente distinto para el caso de esta chica. A mí me parece, aquí nadie está diciendo, ningún sector. Nosotros no estamos diciendo, ¿cierto?, que aquí fronteras abiertas. Estamos todos de acuerdo que estos son procesos que son complejos, que tienen que ser gestionados adecuadamente, pero aquí había una situación particular que tenía que ver con una crisis humanitaria de personas que por una decisión administrativa empezaron a acumularse en la frontera y que lamentablemente... Por una decisión de Perú, no por una decisión de Chile. También de Chile. El proceso chileno también de Chile. Se ha regulado y se han establecido medidas desde que cambiaron las condiciones, los venezolanos se encontraron en la puerta iniciando el trámite con nuevos requisitos de visa. Perú la cambió. Entonces, yo no estoy diciendo, no estoy diciendo que ese tipo de medidas no sean, pueden ser una de las posibilidades para poder gestionar el proceso, pero la crisis humanitaria requería evidentemente actuar de manera distinta. Yo me alegro en todo caso de las medidas de flexibilización que se han tenido ahora, producto de este caso. A mí me parecía que ese era el tipo de medidas que debían haberse adoptado desde el comienzo y posiblemente el caso de Delaney hubiese sido distinto. De lo que escuchamos a José Miguel Vivanco, hay 2 temas que yo quiero recoger. Uno, lo de reunificación familiar, yo creo que sí, es prioritario. O sea, producto de los dramas de la migración, del arrancar de la dictadura venezolana, no pueden quedar familias divididas. O sea, yo creo que esa debería ser prioridad
debiera ser una prioridad y un cambio, y entiendo que el gobierno lo estaba estudiando y estaba incorporando el tema de la reunificación familiar, sobre todo en el caso de niños. Recordemos que generalmente es un adulto el que emigra, asume las condiciones y después trae, ¿no es cierto?, a sus hijos, trae a su familia. Y 2 segundos, en el caso venezolano el tema de los niños es más complejo porque muchos de ellos no tienen identificación antes de los 9 años y se produce un problema en la frontera. Es parte de las complicaciones de la dictadura que no tienen... Tenemos niños en la frontera. Es que ¿sabe lo que pasa? Sí, pero tú no sabes, tú no puedes permitir que ingrese un niño si no lo puedes identificar, porque no sabes si está siendo traficado, si está... Entonces, no es tan fácil hablar... No es fácil, pero tenemos normativas que se pueden usar para abordar ese tipo de casos. Alguien tiene que asumir esa responsabilidad. Por eso, y el segundo tema, que yo creo que es un tema más de fondo, que es un tema que además de alta conveniencia, pero que requiere tocar y pisar ciertos callos. ¿Por qué? Está ingresando una gran cantidad de profesionales, muchos de ellos de muy buen nivel. Y como lo decía también José Miguel Banco, lo estamos, no digo subutilizando, no estamos dándole la oportunidad que se merecen de acuerdo a la preparación que tienen. ¿Y por qué? Porque lo estamos obligando a entrar a un sistema donde prácticamente se tienen que ir validando de a uno, de manera individual. Como esto es obviamente un problema que va a estar presente durante un tiempo largo, y que el tema migratorio, especialmente el venezolano, ¿qué pasa si se estudia, ¿no es cierto? Si se estudia un cambio en la política, si usted estudió en una universidad que para Chile es una universidad reconocida, de prestigio, esos títulos van a tener un fast track de reconocimiento. Y no lo tiene que hacer cada uno. Cada ingeniero que estudió en la Universidad Bolívar va a tener que ir. No. Si usted se acredita a la universidad, se acredita el proceso, pero para eso requiere que también mucha gente que habla mucho de migración y que se conduele mucho, haga algo. Por ejemplo, la Universidad de Chile, que es la que tiene el rol dominante en esta materia. Francisco. Yo creo que tenemos que sincerarnos y hacer un diálogo nacional sobre el tema de la migración. Acá ya leí en la mañana algunos economistas que dicen que la inmigración es fantástica, aumenta la productividad. Puede ser, con evidencia. ¿Sí? Rafael Delguá, el que dijo eso. Pero yo lo miro desde otro lado. Entendiendo la razón humanitaria, creo que lo dije el domingo pasado, cada vez que yo veo a un extranjero en Chile trabajando legítimamente, pienso a quién reemplazó en Chile. Y yo creo que ese es un tema que va a ser creciente. Bueno, por eso es lo importante de crecer y generar oportunidades. Para que no estés pensando en quién reemplazó, sino que este es un país capaz de ofrecerle oportunidades a los chilenos que nacieron aquí, eso y a aquellos que han elegido Chile como su domicilio. Eso sería correcto si tuviéramos lo que se llama pleno empleo en nuestro mundo, que es del 4 o 5%. Sí, y por eso hay que poner prioridad en el empleo. Tenemos 7,1. Pero hay que poner prioridad en el empleo, estar dispuesto a flexibilizar. O sea, hay gente, no sé si ustedes les dicen, que también también te generan ciertos problemas y se generan muchos mitos. Y el problema de los mitos es que los mitos, cuando se repiten sostenidamente, se convierten en realidad. Entonces, es distinto verlo desde Las Condes, desde Providencia, desde Los Barnechea o Vitacura, cuando los inmigrantes son los que trabajan, son los que te llevan en el Uber, los que te llevan comida, los que te atienden en un restaurante. Fantástico. Pero es distinto verlo en la realidad. A la gente en los consultorios. Les cambió. Y para bien, si nadie critica eso. Pero es una realidad que está cambiando. Y ellos que ya están deprimidos en su atención de salud, o deprimidos en su atención de educación, o en las pensiones ni hablar, o en el tema de trabajo, ven eso y creen y se sienten amenazados por eso. Porque es una realidad que viven día a día. Entonces hay que mirar esto, no desde esta cúpula, desde arriba, sino que ver la realidad que viven los chilenos hoy, en las calles, en los consultorios, en los municipios, porque hay que hacerse cargo antes de que sea muy tarde para reaccionar y que la xenofobia, el racismo aumenten de manera insuperable. Ese es el problema. Ahora yo en esto estoy de acuerdo de alguna manera con la conversación que aquí estamos teniendo, en el sentido que es importante gestionar adecuadamente el proceso. Esto no se trata, ¿cierto?, de que se levantan fronteras y que esto requiere gestión. Genera temores en las personas. Es distinto, por ejemplo, además, cuando se hacen esfuerzos para evitar que toda la población migrante se concentre en ciertas comunas, que es lo que hemos estado teniendo, ¿cierto? Porque esto además no se distribuye heterogéneamente a lo largo de Chile. Esto se empieza a hacer problema porque efectivamente empezamos a tener aglomeraciones, ¿cierto? Se empieza a tener una sobreconcentración en ciertos territorios versus otros. Y
yo creo que todos esos elementos son tremendamente valiosos y tienen que ver efectivamente con cómo gestionamos adecuadamente el proceso de migración. A propósito de lo que tú decías, Cristian, por ejemplo, en el examen médico, ¿cierto? En este que desarrollan los médicos para poder ejercer. Hoy día tenemos del orden de 10.000 cierto, profesionales postulando, 4.200 de ellos venezolanos. Y uno dice, bueno, evidentemente esto puede transformarse en una gran oportunidad. Puede ser un problema si es que no se gestiona, pero puede transformarse en una gran oportunidad. El único caso, quizá, por eso no lo mencioné, el de los médicos, porque es un mal ejemplo. ¿Por qué? Una cosa técnica. Los chilenos también rinden en UNACOM, que es lo que te habilita para el servicio. Entonces no podríamos validar al extranjero de manera masiva y al chileno exigirle de manera individual. Estoy de acuerdo. Entonces, que es caso a caso, hay que mirar aquello. Pero solo en ese caso. En el resto de las profesiones me parece que es justo y razonable. Ingeniero, abogado, periodista, todas las profesiones, de alguna manera, bueno. Pero a lo que me refiero es que esto puede efectivamente transformarse en una oportunidad para Chile si es que lo gestionamos adecuadamente. Ahora, a mí me parece, y por eso que yo quería distinguir esa conversación de lo que es el manejo de la crisis humanitaria, que es lo que yo creo que hoy día, o sea, sobre toda esta conversación, yo creo que los derechos humanos primero. Y a mí me parece que en eso debiésemos tener acuerdo y que todas estas consideraciones debiésemos hacerlas con celeridad. Por eso es así, que las señales también son importantes, Valentina. Entonces, si tienes también violación de derechos humanos, porque que 20 personas viven en una cama, también es una violación del derecho humano. Entonces, si tienes un problema humanitario que se está gestando, aumentando y consolidando en Chile, es adentro también. Entonces, si tú en la frontera dices, vamos a flexibilizar Chile, va a llegar más gente, porque el desastre en Venezuela es dramático. Y va a llegar más gente con la expectativa de que todo está bien. Y de que la economía puede resistir a todo. De que la salud, que tenemos excelentes consultorios. Está bien, y no es pero así. nosotros Entonces, mismos hemos es hecho... una olla de presión que se está aumentando. Y ya Chile ha dado una muestra de apertura en esto. Y por eso hemos crecido tanto como hemos crecido en los últimos años. Pero también hay que ver el tema de la capacidad y de la posibilidad de hacerlo bien. Yo estoy de acuerdo, pero te aseguro que en cualquier caso, las condiciones en la frontera de personas durmiendo en carpa, sin servicios higiénicos, yo estoy seguro que una persona, porque vivía en Arica, una persona de noche en Tacna está en mejores condiciones que en un CITE. Yo vi hoy día en la mañana con 40 personas asesinadas. Estoy seguro que está mejor. Lamentablemente. Yo creo que hay un avance. No estoy diciendo que lo de Tacna es bueno. Quiero dejarlo súper claro. Yo creo que hay un avance en la conversación que estamos teniendo que es importante respecto, por ejemplo, a lo que se debatió durante la pasada elección presidencial. Yo creo que así como hay un avance civilizatorio en muchas materias, Pancho Vidal, el que la centroizquierda entienda que el tema de la migración no es blanco y negro y que el orden migratorio en que avanzó este gobierno de manera administrativa, recordemos que una de las cosas más impresentables, todavía 2 años, todavía no hay ley. Y todavía la ley está atrapada ahí y la oposición no deja que avance. Pero bueno, yo creo que hemos avanzado en términos de entender de que la migración, la única manera de garantizar los derechos humanos, de garantizar los derechos de los migrantes, es teniendo un orden. Y ese orden es el que permite que esa persona pueda hacer valer sus derechos a través de su RUT, pueda tener acceso a la educación, a la vivienda, a la salud. Como Ministerio de Educación hicimos de las campañas más grandes en nuestro gobierno para regularizar, no para que no quede en el aire que aquí no se hicieron. No le gusta lo bueno, no le gusta lo malo. No, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo, pero oye, a mí me gustaría que avanzáramos, que tuviéramos ley migratoria lo antes posible, porque este tipo de problemas lo estamos enfrentando con una ley que está de 1975 de tu gobierno. Recordemos una cosa. Recordemos una cosa. ¿Cuándo cambió? 74. 74. Recordemos una cosa, Pancho Vidal, recordemos una sola cosa. Pero te estás acercando. Una sola cosa. La migración en Chile siempre fue una palabra positiva. Siempre. Siempre. Claro, porque de todo tipo de migraciones. Sí. No le ponga ni color, ni le ponga... De todos los lugares. Siempre fue una palabra positiva. Sí. Y resulta que los últimos 2-3 años, lamentablemente les tocó a ustedes, pero los últimos 2-3 años, producto de los cambios en América Latina, se transformó en algo negativo. Y hay que hacerse cargo de eso. ¿Por qué? El desorden la transformó en algo negativo. Entonces, el ordenar, el cumplir la ley, todo lo que pasa en la frontera son funcionarios públicos exigiendo el cumplimiento de la ley. ¿En qué minuto le damos a ellos la señal de decirle no la cumpla? ¿A qué punto voy? Hay instituciones públicas como el Instituto Nacional de Derechos Humanos que en este afán y en esta pasión han ido más allá de la ley, han contravenido la ley, han cruzado la frontera para adiestrar personas. La Corte de Apelaciones de Arica, mira la mala suerte. La Corte de Apelaciones de Iquique, 2 cortes de apelaciones, ya no es tanta la mala suerte. Pareciera que algo hay.
Sí, quiero que alcancemos a conversar de otros temas también, en lo que nos va quedando de Estado Nacional, por eso no quiero que se nos pase. Sí, pero antes, para mencionarlo, porque si no se nos va a pasar aquí el menú informativo. Lo que pasa es que una con el tema de del... educación que me dejó helado. Tengo el mismo tema yo también, así que me encanta. Abordémoslo al final, solo para mencionar lo del Nosotros somos la oposición de izquierda. Me parece que es relevante el tema del VIH, los últimos datos que se han conocido, los nuevos contagios que ubica a nuestro país entre uno de los principales con nuevos contagios. Dentro de las declaraciones que escuchábamos ahí del actual ministro de Salud, decía que en cierta medida esto es responsabilidad del gobierno anterior porque no hubo sintonía con los tiempos. Se quedaron en el fetiche del condón, decía él. ¿Cómo observan ustedes la discusión que se está dando, las medidas que se están tomando, pero también el diagnóstico que se hace respecto a qué ha ocurrido y qué ha provocado este aumento en los nuevos casos? No, tenemos un problema. Aumentaron los casos de gente portadora del SIDA. Y en vez de andar discutiendo si fue culpa de Bachelet o de Piñera, lo que tenemos que hacer es enfrentar eso. Y superar las trancas, por mujer. Las trancas culturales, que no se podía mostrar el condón. Acuérdense el debate que tuvimos hace 10, 15 años atrás. Yo estaba en el colegio, así que no. Ah, ya, déjame hasta ahí nomás. Oye, yo me acuerdo cuando era ministro vocero con el cuidado que hacíamos la publicidad para que no se me enojaran los católicos de derecha. Entonces, si tú tienes un problema, igual que el otro, hay que enfrentarlo, pues. Y enfrentarlo no inventando la pólvora, viendo cómo ha sido exitoso en otros países. Ahora, en mi opinión, mientras más directo sea el mensaje, más crudo, la gente entiende. Y el que no quiere entender, se va a la mierda, pero se le explica. Ya, pero en ese momento, ¿finalmente esas presiones fueron más fuertes para poder hacer campañas con mensajes directos? Yo te diría una cosa, independiente, yo creo que manteniendo un cierto nivel del debate y de los términos, ¿no es cierto? Porque una cosa es el relajo que podemos tener y la mitad que vamos a tener en esta mesa, y otra es la que tienen los ciudadanos mirándonos por el televisor en su casa. No tenemos la misma intimidad. Yo me siento en el sí, pero siéntese con cuidado y con respeto, Pancho, sí, ese es el punto. En este tema, yo creo que hay dos posiciones. Una es poblaciones en riesgo. Y hay que asumirlo así. O sea, cuando uno dice afrontémoslo con la verdad, afrontémoslo con toda la verdad. No solamente de que, por ejemplo, el uso de preservativo te garantiza que no te va a pasar nada, no te protege, es esencial. Pero también las conductas de riesgo. Si no hablamos de conductas de riesgo, finalmente el ciudadano cree que no le va a pasar nunca nada y al igual que con la marihuana y con otras cosas, de normalizarlas, esas conductas, finalmente lo que termina pasando es que las personas se exponen a ellas y terminan adquiriendo los problemas que le traen la enfermedad. Entonces, decirle, debemos avanzar en una campaña que tenga información, sí, pero que también apunte desde la lógica de la salud pública. Este no es un tema de posiciones políticas individuales, sino que tiene que ver con salud pública. Y por lo tanto, debiera primar esa racionalidad. Por eso yo entiendo que cuando el ministro Mañel lo dice crudamente, dice esto no se agota en el preservativo. Tiene que ver también con conductas, con cuidarse, con hacerse exámenes. Eso es muy importante. ¿Han tenido mala experiencia? Sí, recordemos. Hace no mucho tiempo, hubo en años anteriores, escándalos respecto de informes que no se entregaban bien, a personas que, o al revés, o se les decía que eran seropositivos, no se les decía bien. Entonces, eso también quedó en la cultura de las personas, decirle, chuta, me voy a hacer el examen y capaz que aparezca mi nombre. Y de nuevo, hacerse el examen es casi tan importante como asumir las herramientas de cuidado, ¿no es cierto? Asumir el caso del uso de los preservativos. Entonces, hay toda una cultura que ir avanzando de responsabilidad, de no someterse a un riesgo tan importante como... Tienes toda razón, pero aprendamos de la historia. Y ustedes se acordarán que para combatir el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual, no fue fácil. No fue fácil para nuestros gobiernos. Sí, pero ¿de qué sirve esa discusión ahora, Francisco? No. Hoy día tenemos un problema y tenemos medios de información para resolverlo. Como yo enfoquémonos en eso, el avance civilizatorio de la derecha, ahora uno puede decir condón. Oye, hace yo creo 15 años no podías decir condón, ni mostrarlo en la tele. Sí, se puede tal vez aprender de esos errores que se pueden haber cometido en el pasado para mejorar, no sé, lo que tenga que ver con las campañas en la actualidad. Se puede, ¿y qué pasa también con el tema de la educación sexual? Sí, yo respecto a eso, yo creo que efectivamente es una situación que alarma. Somos el país donde, creo que tú lo decías, recordabas las cifras, somos el país que más ha aumentado, ¿cierto?, los nuevos casos.
Y esto creo que tiene que tener un abordaje por distintas materias. Efectivamente, las campañas comunicacionales son un elemento relevante para llegar a la población y también abordar el tema educacional, ¿cierto? Desde la población más joven me parece que es fundamental. Yo lamento las palabras, en todo caso, del ministro de haber cierto banalizado el tema del condón. La lamento en dos direcciones. Uno, porque según la OMS es dentro de las herramientas más relevantes justamente para prevenir esto. Efectivamente no es lo único, pero es de las herramientas más relevantes, efectivamente. Y en los últimos tiempos pareciera que la campaña era sobre eso. Sí. Nada más. Y nosotros durante el gobierno anterior desarrollamos toda una estrategia nacional de sexualidad. La armamos habíamos 3 ministerios involucrados. Era el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer. Estábamos todos los 3 ministerios involucrados en el desarrollo de una estrategia nacional donde cada cartera tenía a su cargo ciertas áreas de responsabilidad. Juntamos, de hecho, hacíamos educación, ¿cierto? Juntamos en los propios establecimientos, llevábamos equipos de salud a los establecimientos, justamente para efectos de orientación, tratamiento y derivaciones en caso que se considerara necesario. No solamente para este tema, sino que para el tema VIH, sino que en general el tema de sexualidad y afectividad. La verdad es que yo, al menos la información que tengo es que esa estrategia se detuvo, no tengo claro cuáles fueron las razones, quizás hubo un proceso de evaluación, quizás hay una estrategia distinta que cambió, pero yo creo que ese es el tipo de elementos o políticas que debiésemos estar hoy día debatiendo. Pero si los resultados de hoy día no son producto de las políticas tomadas en los últimos 6 meses, es lo que viene antes, entonces sí, disculpa, si pero la evaluación fue negativa, entonces, no, discúlpame, discúlpame, esto estoy hablando de campañas de nivel de colegio, por lo tanto estamos hablando no de una campaña solamente comunicacional, sino que estamos hablando de campaña a nivel de colegio justamente para hacer prevención futura. Ya sé que nada que ver vincular los resultados la correlación hoy día del con aumento este tipo de con las estrategia. campañas o la evaluación de las campañas, yo sin duda que hay un momento de evaluación de que lo que estamos haciendo no sirve. Es más importante que si lo hizo el gobierno anterior o no lo hizo el gobierno anterior. Si lo que estamos haciendo no está funcionando. Es insuficiente. No está funcionando. Tenemos un aumento. Y mucho de eso, creo yo, la intuición dice que tiene que ver con la cultura. Es decir, como que ya pareciera que no existe la enfermedad. De hecho, ya no es una enfermedad mortal o con la misma mortalidad que tenía hace 20 años. Entonces, también se va produciendo un relajamiento respecto de que exponerse no pareciera tan complejo ni tan grave y resulta que sí lo es. Entonces decirle, volver a darle el punto de seriedad, por eso recibimos. Por eso yo devuelvo lo que dice el ministro Mañalich, tiene razón. Sí, finalmente, pero quedó un cada vez que hablamos, sí, me imagino. Pero oreja muy delicada. Sí, pero el ministro también. Pero lo que me imagino que cuando el ministro Mañalich hace el punto, y parece que estamos de acuerdo, no se puede agotar en el preservativo. Sí, pero el ministro caricaturizó y dijo que aquí no se había hecho nada más que aquello. Yo estoy diciendo que aquí en Chile se desarrolló una estrategia, se empezó a implementar y sería bueno que ese tipo de esfuerzo se fortaleciera sería bueno que se evolucione la evaluación. Señora conductora, ¿puedo proponer un tema de preocupación? Okay. No, viene en serio. Apoyo la moción. Yo creo que la entrevista que leí a la Marcela Cubillo me dejó de verdad, porque ella sin duda que tiene una opinión mala sobre el sistema de admisión. Más que una opinión, Pancho. Tiene evidencia. Tiene evidencia. Ahí estamos la discusión, tiene una evidencia del 80% que resultó o del 20% que no resultó. Lo que me sorprende a mí es que emana de ella, de esa entrevista, una especie de actitud para que no resulte lo que la ley establece que debe resultar. O sea, ¿en qué está a cargo de algo. Pero ¿cómo? Es como el Transantiago. Es decir, como que no resulta lo que debía resultar. El Transantiago debía resultar. Pero alguien tuvo una intuición de que no iba a resultar. Se hizo igual. Entonces, no es todo el problema de que no tiene una opinión crítica. O sea, alguien que hubiera tenido una opinión crítica del Transantiago hubiera sido, según tú, un boicoteador del Transantiago. Si el Transantiago no dejó de resultar, ni fue el fracaso que fue producto de que, por ejemplo, la presidenta Bachelet tuviera una intuición. Tú y yo leímos la entrevista, me imagino como expertos panelistas. ¿Qué sensación te quedó a ti? Que ella releva la preocupación producto de que esta política pública no es que no se haya aplicado, se ha aplicado en muchas regiones. La ministra ha visitado esas regiones, ha levantado el testimonio y releva esos testimonios de ciudadanos que consideran que no se les afectó negativamente respecto de algo tan importante como el derecho a elegir el colegio. Oye, perdón, respecto lo que falta es que se aplique ahora en la región metropolitana. Exacto. Ese es el tramo pendiente. Creo que ese es un elemento clave, Patricia, lo que tú pones, porque este no es el primer año de implementación de la ley. La ley ya lleva varios años implementándose con cifras que, según los estudios, son bastante
más que positivas, diría yo, respecto a cómo el sistema ha ido operando, cómo ha ido funcionando, sobre cuáles son las familias, ¿cierto?, que efectivamente quedan dentro de sus preferencias. Esto no significa desmerecer la experiencia, ¿cierto?, o la expectativa de las familias que efectivamente quedan afuera. Los estudios que se han desarrollado hasta el momento, que son del Centro de Estudios Públicos, del Centro de Investigación Avanzada de la Universidad de Chile y de los centros de investigación de la Universidad Católica, dan cuenta que el proceso ha ido avanzando positivamente, han levantado elementos que efectivamente hay que mejorar. Lamentablemente la discusión no ha estado sobre esos hallazgos, sino que ha estado sobre cuestiones totalmente distintas, pero que en general la evaluación ha sido positiva. De hecho, que se han ido cumpliendo parte de los objetivos, que es darle mayor preferencia a las familias para que elijan colegio y que se reduzca la segregación escolar. A mí me parece profundamente grave la entrevista que dio la ministra que apareció en los medios ayer, porque se ha dedicado, no solamente en lo que dice Francisco, no solamente en la entrevista de ayer, desde el día 1 ha estado haciendo una contracampaña. Yo entiendo que haya discrepancias respecto a la opinión legítima, ¿cierto?, si es que le gusta o no le gusta el sistema. Evidentemente no le gusta, pero aquí no hemos iniciado, el proceso está a puertas de iniciar. Y resulta que en vez de estar conformando las redes para que, al mismo tiempo quizás de estar discutiendo en el Congreso las leyes con las cuales quiera, las cosas que le gustaría... Mejorarla, claro. No, cambiar, no es mejorar, cambiar. Mejorarla, ¿no? No voy a entrar ahora en ese debate. En vez de estar haciendo... la campaña que ha hecho de recorrido a nivel nacional ha sido justamente para desinformar y atornillar al revés. La ministra... Mira, te voy a dar un ejemplo con la ministra, por ejemplo, dentro de los elementos que plantea ayer para decir que el sistema no va a funcionar, dice que las familias, ¿cierto?, van a... posiblemente puede haber un problema de implementación porque las familias podrían quedar en un domicilio, ¿cierto?, en un establecimiento cerca al domicilio donde ellas radican y no frente al lugar de trabajo que eventualmente podrían querer. Que resulta que no han tenido información de ir a los colegios. Bueno, te digo, no, es mucho más simple. La familia puede poner el domicilio que desee en la página web, en la plataforma. O sea, puede alterarlo si quiere. No, mira, yo voy al tema político porque en materia educacional no voy a competir con la subsecretaria que tiene conocimiento, experiencia y trayectoria mucho más que yo en esta materia. Mi tema es el siguiente, la ley... No he terminado, te he terminado de escuchar hasta que para que cierre y vamos. Lo que quiero decir es que lo que ella está planteando en la entrevista es que si el sistema fracasa es un problema de diseño y no de gestión. Yo lo que quiero decir aquí fuerte y claro, si el sistema en la región metropolitana no llega a funcionar, es absolutamente responsabilidad de este gobierno y un problema de gestión. Han tenido, porque los temas que ella plantea de ejemplo son problemas de gestión. El presidente Santiago dijo exactamente lo mismo que el problema de gestión. Aquí no hay un problema de gestión. Los ejemplos que ella pone son problemas el Congreso de gestión, aprobó una ley de inclusión y la ministra, como ministra, tiene la obligación de cumplirla. Si alguien tiene algún problema... Es todo lo que pido yo, que cumpla la ley. Si alguien tiene alguna crítica, cuestionamiento respecto al cumplimiento de la ley por parte de la ministra, que vaya al Congreso y la acuse constitucionalmente o la interpele. Pero en lo concreto, ella tiene derecho a defender las ideas que corresponden, las convicciones que tiene y hacerlo con la mayor fuerza posible, porque por alguna razón este gobierno salió elegido y planteó sus términos en materia educacional, que difieren de la ley que fue aprobada. Pero eso es bien distinto a lo que ocurrió en la entrevista ayer. Estoy de acuerdo con eso. Pero es una opinión, es una entrevista. Si la opinión que dio ayer la ministra es consistente con lo que ha venido diciendo el último año, consistente no solamente de una lógica política, porque no es una opinión política, es evidencia traducida en política pública, proyectos de ley presentados. ¿Qué evidencia? ¿Cuál es la evidencia? La evidencia dime cuáles son los estudios que estás citando para decirme esa evidencia. Mira, cuando tú dices y repites, y tú dices y repites la misma minuta que lee Pancho Vidal del 80%, del 50% queda en primera prioridad. Es del Ministerio de la Minuta. Lo que te estoy diciendo es que eso, al mismo tiempo que dice eso, dice que el 50% no queda en el primer colegio, que el 20% no queda ni siquiera en el primero, en el segundo ni en el tercero. ¿No hay que hacerse cargo de un 20% de la familia? Pero reconociendo que el 80%... ¿No hay que hacerse un cargo de eso? Pero Pancho Vidal, ¿no hay que hacerse cargo de eso? Porque aquí hay una diferencia. Tú dijiste, hay un proyecto que mejora. Y tú dijiste, no mejora. ¿Cómo no? Estoy hablando de los hermanastros. Ahí hay una política pública. ¿Tú crees que antes sin sistema de admisión había más gente que quedaba en su primera preferencia? ¿Eso me estás queriendo decir? No, lo que estoy diciendo es lo que tú planteas como algo exitoso que no se debe modificar por ningún motivo. Pasó dos test. Primer test, gran presencia del tema en la elección presidencial.
Y segundo, que hay familias descontentas, hay familias que se han agrupado para manifestar su descontento respecto No amordacemos a la ministra. Está muy intenso el debate, pero tenemos que ir a una pausa, así que volvemos de inmediato con más Estado Nacional. Oye, regresamos a Estado Nacional. El debate siguió igual de intenso en la pausa, pero ya estamos llegando al final y necesitamos proyectar qué es lo que se viene para esta semana, cuáles son los temas más relevantes. Francisco Vidal. Yo tengo 3 temas. Ya. Titulares. Yo creo que a raíz de que la derecha está objetando este monumento al MIR, se abre un debate de fondo, ojalá lo llevemos a fondo, sobre el tema de la violencia política en la historia de Chile. 1. 2. ¿Cómo avanza la negociación del gobierno y nosotros en la Comisión de Hacienda de la Cámara en materia previsional? Nosotros, estamos usando el nosotros. El PPD se abstuvo. Estamos usando arriba ya. Nosotros lo que queremos es que el gobierno, y va a tener que hacerlo si quiere los votos en Hacienda y en el Senado, que al 4% del aporte patronal le agregue un poquito más los patrones para la solidaridad intergeneracional. Y tercero, una aspiración nuestra que demoró 30 años. Derogar la ley reservada del cobre está a punto de lograrse, entre otras cosas, por la buena gestión de Espina. Cristian Y en consecuencia, Valenzuela. solamente explico, si el Senado lo aprobó por unanimidad, 35-0, incluyendo el Frente Amplio, entonces uno le pediría a los diputados nuestros que después de 30 años en que tuvimos durante los primeros 20 años la derecha en contra, la derecha se dio una vuelta en el aire, en buena hora, civilizadamente, y podemos derogar la ley reservada. Bueno. Cristian Valenzuela. Experto en vuelta en el aire. Pero yo creo que lo central de esta semana sigue siendo inmigración. Y ojalá que, ahora que volvió el agua a Osorno, sigamos hablando de Osorno y sigamos hablando de la empresa y qué responsabilidad va a asumir sobre esta crisis. Valentina Quiroga. No, bueno, para complementar temas, creo que reflexionar sobre los 50 años de la llegada a la Luna me parece que es un tema que nos motiva, ¿cierto? Que nos plantea que grandes odiseas como humanidad somos capaces de asumir y espero que... Hay un gran programa hoy día en la noche en este canal sobre la llegada del hombre a la Luna, donde el modesto servidor es Esparta. Y Gonzalo Meiler. Y como tema que se viene, yo espero, a propósito de la discusión que estábamos teniendo, que en la campaña de información a la ciudadanía sobre el sistema de admisión se recojan todos los temas que de alguna manera la ministra considera que hay que mejorar para que el proceso sea exitoso por el bien de todos nosotros. Y los 30 segundos de Gonzalo Meiler. Sí, yo creo que esta semana es una gran oportunidad nuevamente para que sigamos avanzando en el proyecto. Me encanta que Pancho ahora diga, vamos, porque usted hace poquito decía, no pasarán, y del no pasarán pasamos a queremos acordar. ¿Por qué pasamos? Yo creo que en eso hay una base civilizatoria. Jamás ¿Qué pasamos? No pasarán al vamos a acordar, ¿Por qué pasamos? vamos a arreglar un Porque acuerdo. no hay un puto peso más, diría el presidente Codelco, para la AFP. Bueno, y de esta manera, mira, 12 del día en punto, llegamos al final de Estado Nacional. Muchas gracias por vernos, por escucharnos a través de Radio Duna. Muy bien. Gracias por estar con nosotros, que estén muy bien.